El anime comienza 30 años antes en el Océano Pacífico, donde apareció un nuevo continente con nuevas plantas y seres vivos, el cual fue llamado Magmel. Debido al interés que generó en la gente para inspeccionarlo, enviaron un gran ejército hacia el nuevo continente. Ahí es donde podemos ver a un grupo liderado por un joven de pelo blanco, los cuales se dan cuenta de que están siendo acechados por una de las criaturas de estas tierras. Así que para probar sus nuevas técnicas y convertirse en el rey de esta nueva era, el chico se abalanza contra el monstruo. Más tarde un robot acompañado de otro extraño chico, el cual lleva una especie de uniforme, comprueba que este grupo ha sido totalmente aniquilado al ver a cada uno de sus miembros muertos en el suelo. Tras estos años se explica de que hay personas que conocen Magmel como la palma de su mano, y aquí nos presentan al joven uniformado, el cual es el prota de esta historia, el cual es un angler llamado Inyo. De regreso en una ciudad costera de Japón, vemos a un niño rubio el cual parece bastante enfermo, acercándose a un callejón y bajando unas escaleras. Mientras tanto en una habitación el prota está tumbado en la cama, hasta que es interrumpido por una chica que aproximadamente de su edad, la cual es su aprendiz. Esta le insiste para que se levante, diciendo que el día es soleado y muy bonito, después de que el prota le diga de que hay gente que muere en días soleados en vez de lluviosos. Esta claramente se marcha. De regreso con el niño, vemos que ha llegado a una puerta en la cual la parte de arriba tiene un letrero indicando de que aquí es donde vive el prota, así que decide llamar al timbre y es atendido por la chica. Este intenta pedirle un favor, sin embargo debido a lo débil de que está por su enfermedad se desmaya en su puerta. Un rato más tarde, cuando por fin despierta, observa que frente a él está el prota. El niño se disculpa por lo sucedido y tras presentarse como Chris, le pide su servicio en un trabajo para salvar a su hermano a cambio de dinero que él tiene, pero el prota se niega debido a que no es dinero suficiente para una misión así de arriesgada. El joven le explica que desde pequeño tiene una enfermedad y que no vivirá mucho tiempo más, así que cuando él ya no esté, pedirá que le envíen el dinero del seguro como compensación. El prota, tras compartir miradas con su aprendiz, la cual lo mira con ojos muy tristes, acepta la misión y le pide que le cuente todo con detalle. Chris le cuenta que sus padres y su hermano mayor viajaron a Magmel para intentar salvarlo, ya que fueron a buscar algo llamado la lágrima de Epona. Así que tras despedirse, su hermano le promete que algún día visitarán el nuevo continente juntos y finalmente se marcharán. Tiempo después llaman a la puerta del departamento donde vivía Chris, y tras esto ve a su hermano lleno de heridas, ensangrentado y llorando mucho, culpándose a sí mismo de la muerte de sus padres. Los días pasaban y el niño pudo ver cómo su hermano no dejaba de entrenar y también de estudiar, hasta que un día consiguió sacarse una licencia de clase A. Tras conseguir esto, reclutó a un grupo para volver al nuevo continente, prometiéndose de nuevo de que esta vez sí conseguiría la lágrima de Epona y entonces irían juntos a Magmel. Sin embargo, esta vez Chris pudo ver una mirada seria en los ojos de su hermano mientras se alejaba para cumplir su misión. De vuelta en el presente, el prota le ofrece ir rápidamente al rescate de su hermano, debido a que la lágrima de Epona tiene un precio muy pero muy alto. Tras montar en un helicóptero se dirigen hacia el nuevo continente, mientras le explica que Magmel rechaza todas las cosas del exterior y existe una gran cantidad de peligros en ese lugar. La aprendiz se dirige hacia una especie de sala de control y una vez llegan a la gran isla continental, deciden tomar una montura, la cual es un animal entrenado para viajar por estas tierras, y el prota sigue contándole que allí suceden los más grandes asesinatos del mundo, así que deben ir con muchísimo cuidado. Explica que para poder entrar allí necesitan una licencia. Sin embargo, él es un angler, el cual es una persona que tiene como misión investigar y rescatar todo lo que esté relacionado con Magmel. Una vez llegan a un gran acantilado, el prota dice que para seguir avanzando con seguridad deberán usar el dron. Tras esto, su montura huye rápidamente de la zona, pero esto no les sorprende. A partir de ahí deberán seguir caminando. De regreso con su aprendiz, vemos que ella está observando una gran pantalla y es quien maneja el dron. Entre la extensa jungla, Chris le cuenta al prota de que la lágrima de Epona es un fruto que tiene la capacidad de aumentar la fuerza corporal, llegando incluso a incrementar 10 veces las capacidades físicas. Tras esto, el prota le pregunta si sabe la razón por la que se llama lágrima de Epona y por qué claramente es una fruta, explicándole que florece sobre una montaña de cadáveres, y luego le pregunta qué piensa hacer una vez que sane de su enfermedad, a lo que el niño le contesta que le gustaría ser un lácter, cosa que sorprende muchísimo al chico. Chris cuenta de que esta
estas son personas que tienen habilidades para luchar, y pese a que la gente piensa de que son un mito, él cree que sí existen de verdad. Una vez dicho esto, cae de rodillas debido al agotamiento de su enfermedad y le pregunta si podrían detenerse a descansar. Tras escuchar esto, el prota le envía un mensaje a su aprendiz, la cual se nos revela de que se llama Zero y está utilizando su dron, que le da una extraña fruta, la cual nos dice que sirve para mejorar un poco la movilidad, evitando el cansancio. Tras avanzar un poco más entre los árboles, ve a un hombre el cual tiene un gran insecto sobre la cabeza y este está pidiendo ayuda, cosa que sorprende mucho a Chris y le pregunta al prota si deberían salvarlo, pero este le dice de que ya es muy tarde, y tras arrojar una piedra cerca del hombre, unos enormes 100 pies salen del suelo. Tras explicarle de su mecanismo de caza, utiliza un humano vivo para hacer de señuelo como si fuese una trampa. Le dice que lo más peligroso del continente no es eso, así que deciden seguir avanzando y vemos como un pequeño rayo de color negro sale de la mano del prota, rebanando en muchos trocitos a los 100 pies, dejando caer al hombre con una sonrisa en la cara. Tras seguir con su camino, un sensor el cual tenía el prota en el bolsillo empieza a pitar y por su reacción significa que el hermano de Chris sigue vivo. Zero confirma que en la dirección en la que van es la correcta, sin embargo hay un problema, ya que hay unos monstruosas aves por la zona. Tras escuchar esto, el prota le pide al niño que se quede ahí y que claramente no se mueva, ya que va a encargarse de un pequeño problema. Y tras llegar a la zona de las aves, vuelve a invocar un rayo negro de su mano, el cual hace parecer una espada. Con un gran salto empieza a matar a los pájaros uno por uno, mientras este se encarga de las criaturas. Chris se encuentra con su hermano, el cual venía de recoger fruta, y este se sorprende al ver a su hermano pequeño allí. El prota, mientras sigue destrozando a las aves con sus habilidades, asusta al resto de la manada, la cual en ese momento salen corriendo automáticamente. De regreso con Chris y su hermano, discuten debido a la estupidez de haber ido a un lugar tan peligroso, y Kunuris, que es como se llama el hermano mayor, le pide que observe la flor de Pona, así que el pequeño se acerca automáticamente a la gran planta, asustándose al darse cuenta de que el lugar sobre que brotó la flor era una gran montaña de cadáveres. A pesar de la enorme cantidad de huesos que había ahí, Kunuris, profundamente enfadado de que no hubiera sido suficientes cuerpos, agarra un hueso afilado del suelo, apuñalando por la espalda a su hermano pequeño. Mientras este se desmayaba, su hermano mayor explica de que esa es la razón de la que hubiera llevado tantísimos compañeros hasta allí, haciendo que la planta empezase a reaccionar, abriéndose y mostrando su fruto. Tras agarrarlo, el prota aparece para proteger a Chris, mientras le pide a Zero que le dé los primeros auxilios. Kunuris, muy enfadado, le pregunta al prota quién es y este lo ignora, y le pregunta si fue quien mató a sus padres y a sus amigos para conseguir la lágrima de Pona. Él le contesta de que aunque consiguiese el fruto, la enfermedad de su hermano no se curaría jamás, de igual manera moriría, así que sería mejor usarla de alguien que viviera durante más tiempo. El prota le dice que pese a la situación del pequeño, decidió ir a rescatarlo incluso con su cuerpo enfermo, pero el hermano mayor se burla diciendo de que habría muerto de todas formas. Zero, pese a haber terminado los primeros auxilios, dice que ya es demasiado tarde y ya está muy herido, y con sus últimos alientos Chris le agarra la mano al prota y le pide que por favor salve a su hermano, ya que cree que alguna criatura extraña lo está controlando, igual que lo vieron antes. Finalmente le dice que es muy divertido llegar hasta allí junto al prota, y en eso muere reuniéndose con sus padres. Kunuris se alegra de que el pequeño haya muerto, pero antes de terminar la frase, es mandado por los aires cuando el prota le da un puñetazo en la cara, revelado que lo más peligroso de Magmel es el sufrimiento. La ira y la maldad de este continente da a los humanos. Tras este potente golpe, Kunuris se levanta furioso y se come la fruta de Pona, aumentando así su masa muscular y su fuerza, devolviéndole el puñetazo al joven estampándolo contra una roca. Sin embargo, este apenas reacciona y, acercándose muy rápidamente, vuelve a golpear al hermano mayor, haciéndolo volar por los aires de nuevo y chocándolo contra el suelo. Este, con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó la cabeza para ver sobre él a un Lacter, y recordando que su hermano quería convertirse en una de esas extrañas personas, debido a que la única forma para salvar a una persona así era acabando con su vida, finalmente lo desvive golpeándole fuertemente contra el suelo. Tiempo después, tras haberle preparado una tumba, se marcha y una vez en la casa le dice a Zero que se alegra de que esté con él, a lo que ella le contesta que se siente totalmente
totalmente igual. Al día siguiente, una especie de base situada en un claro bosque de Magmel. Vemos a dos científicos hablando de que si el experimento resulta ser un éxito, la medicina moderna se desarrollará muchísimo. Mientras hablan sobre qué harán con sus vidas después de terminar con la investigación, salta una alarma en la base y tras ir a comprobar de qué es lo que está sucediendo por las cámaras, observan cómo están siendo atacados por un gran grupo de lo que parece ser unos osos con cuernos. Después de esto se nos muestra un recuerdo de cuando el prota era pequeño y cae arrodillado por el cansancio frente a una alta silueta, la cual le dice de que lo que siente no es desesperación y de la mano para ayudarles a levantarse. Justo antes de tocar su mano, esta silueta desaparece, viendo ahora el prota con su edad actual. En ese momento reacciona cuando Zero lo llama y le pregunta si eso es la desesperación, asustándolo y finalmente haciéndolo despertar de la pesadilla en la que estaba. Su primera reacción es mirar al mapa en la pared en el que claramente tenía un nuevo continente. Unas horas más tarde vemos a una mujer de pelo rubio mirando unas indicaciones anotadas en un papel. Llega a la casa del prota y en un recuerdo vemos que es la hija de uno de sus científicos, el cual le dijo que si algo le llegase a pasar a él debería buscar al prota. Así que tras eso decide llamar al timbre. A pesar de su físico muy desarrollado, recibe una mirada desaprobatoria de parte de Zero al principio. La mujer, al escuchar que la mujer tenía una petición sobre salvar a alguien, le pide que la siga. Al ver al prota al principio duda un poco de que él sea el Angler del que tanto hablan. A pesar de esto le cuenta de que ha perdido comunicación con el laboratorio de su padre y le dice que son jefes del Departamento de Investigación Biológica Aplicada a la Corporación Estrella Polar. Esto sorprende un poco al prota, ya que la Corporación Estrella Polar es un grupo bastante grande y deberían tener su propio equipo de rescate, así que deberían dejar que se encargue de ello. Pero la chica insiste diciéndoles que su padre le dijo que si algo malo pasara, debía ir a ese lugar a buscarlo a él en específico. Esto hace que el prota le pregunte si hay alguna recompensa por hacer el trabajo, ya que es egoísta al sacrificar la vida de alguien para rescatarla de otra persona. Esto enfada un poco a la mujer, ya que piensa de que el prota se niega a ayudarla y piensa de que el prota es muy cruel, pero finalmente le suplica por su ayuda, diciéndole que él es el único en quien puede contar y lo llama Swing, haciendo recordar al chico a la misteriosa figura. Sin embargo, este niega la ayuda y le dice de que no es un Swing, lo que confunde muchísimo a la chica. La chica empieza a buscar algo para identificar al prota. Este, tras levantarse de la silla, dice que aunque no sea quien busca, puede encargarse, así que se dirigen hacia el helicóptero. En el camino ven a un hombre llamado Owens, el cual nos revela de que la chica se llama Emilia y le pregunta quiénes la acompañan, a lo que ella contesta que es su hermano menor y dice que les ayudará a encontrar a su padre. Tras esto se retiran de camino a la nave. El prota le pregunta a Emilia quién es su hermano pequeño y ella le dice que no puede llevar a un forastero con ella, así que lo mejor sería que se hiciese pasar por algún familiar. Tras eso se dirigen hacia la nave, mientras se comunican con Zero y le piden que reconozca el lugar de destino por adelantado, así que Zero obedece y, creando también unos rayos negros entre sus manos, hace aparecer de nuevo la gran pantalla frente a ella y manda su dron de camino. Por otro lado, en el laboratorio de Magmel, vemos a un guardia de seguridad armado disparando contra las criaturas. Sin embargo, esto no sirve de nada y termina siendo asesinado desde dentro. Los científicos observan por las cámaras cómo sus compañeros han sido exterminados todos. En el avión de camino hacia su destino, están analizando contra qué criaturas se van a enfrentar, las cuales son una especie de oso que suele alimentarse con minerales calientes. Sin embargo, si se molestan, su piel se vuelve de acero y se salen de control. Tras esto, el hombre que parece guiar a los soldados informa que hay alrededor de 30 especímenes alrededor del laboratorio y que es una situación totalmente de emergencia, o al menos así lo será hasta que lleguen ellos. Esto hace que los soldados empiecen a reírse, siendo interrumpidos por el prota, el cual dice que cada año desaparecen alrededor de 950,000 personas en el nuevo continente, del cual solo un tercio podría llegar a estar vivo y volver. Uno de los soldados le felicita por haber estudiado tanto sobre aquellas tierras, pero que serán ellos quienes hagan más de un tercio de los que están ahí que sobrevivan. Mientras tanto, en el laboratorio las cámaras detectan la llegada del equipo de rescate. Desde la nave alinean las armas y disparan contra las bestias, matando así a varias de ellas. Esto sorprende un poco al prota, pero el hombre que se dirige a la operación explica
explica que esas balas están hechas de un metal que encontraron en Magmel. Sin embargo, el prota los interrumpe diciendo que no se refiere a eso, sino que le extraña que esas criaturas atacaran el laboratorio de investigación, a lo que el hombre le contesta que simplemente es porque son muy violentos, lo que hace desconfiar totalmente y enormemente al prota. Una vez sobre el laboratorio, los soldados se lanzan en paracaídas y con sus armas disparan desde el cielo a los osos, asesinando uno tras otro. En ese instante Zero se comunica con el prota, avisándole de que algo se dirige hasta allí, así que este pide que compartan la imagen. En ella se puede ver a un gigantesco lagarto mucho más alto que los árboles acercándose hacia allí, atraído por la sangre de los osos, el cual empieza a bombardear la zona con gigantescas rocas, lanzándolas con la cola en dirección hacia la nave. El hombre decide retirarse al perder el único misil capaz de enfrentar a esta criatura, y el prota, abriendo la puerta de la nave, agarra de la cintura a Emilia y salta del gigantesco avión, mientras que los que quedan en la nave huyen de la zona. En el suelo se ponen a investigar el enorme proyectil y le pide a la chica que lo arregle si realmente quiere salvar a su padre, mientras hace aparecer de nuevo esos rayos negros entre sus manos, elevando la colosal arma y creando una estructura a su alrededor. Es entonces cuando le pregunta a la chica quién de los dos debería morir, apuntando primero al reptil y luego a la base donde está su padre, para seguidamente preguntarle por qué apareció Magmel en ese mundo. Le dice que es porque el mundo era muy aburrido. A través de las cámaras del laboratorio, ven cómo el gigantesco lagarto se detiene y encima de él ahora está el prota, y le pide que liberen a los rehenes, ya que así podrán salvarse, y en ese momento el doctor se sorprende muchísimo. El jefe reconoce el sombrero y la gorra del chico sobre la criatura y piensa que es Swing. Seguidamente acepta la solicitud del chico mientras Emilia termina los preparativos del misil. El prota hace que la criatura lo siga y tras posicionarlo en este punto específico, le pide a la chica que dispare automáticamente. Esta obedece, pero el monstruo aparece claramente para esquivarlo. Sin embargo, el prota se disculpa con la bestia y crea una enorme mano con la cual empuja al reptil, haciendo que el misil atraviese al monstruo, haciéndolo estallar en una lluvia de sangre totalmente siniestra, mientras el padre de la chica libera a uno de sus cachorros de oso que tenían encerrados. Ya en la nave, el prota explica que los osos solo querían liberar a sus crías y por eso claramente les atacaron, a lo que el hombre de la nave explica que cuando se refina la sangre de dichas crías, se convierten en el metal más duro del mundo. Después de una pequeña conversación, el prota le dice de que está ahí gracias a que su hija lo llamó. Un par de horas más tarde, en las noticias cuentan que la nave en la que viajaban se estrelló por una causa desconocida. Sin embargo, no hubo ninguna muerte. Tras esto, Emilia junto al prota conversan sobre que su padre no volverá a trabajar jamás en el nuevo continente. Con la llegada de este, el prota desaparece y por la tarde el chico camina al lado de la playa mientras conversa con el dron de Zero, diciendo de que algún día crecerá, a lo que la chica alegre contesta de que él también le pasará esto. Unos días después, el prota y su aprendiz estaban mirando la televisión, en cuanto este intenta agarrar un pudín de la mesa. Sin embargo, Zero lo quita de las manos con un pequeño golpe, diciéndole de que ese pudín era suyo. Tras esto, siguen observando la gran pantalla en la que se ve una subasta, en la cual están ofreciendo a una criatura muy rara de Magmel, el Nanairobato, una ave con las capacidades de eliminar cualquier tipo de veneno. Mientras el prota y Zero hablan de que este tipo de ave existe solo en el área 45 del nuevo continente, ya que en esa zona hay una gran cantidad de criaturas totalmente venenosas. Las apuestas empiezan directamente con números millonarios, y mientras discuten sobre que existe gente con muchísimo dinero, el prota consigue robar uno de los pudines, hasta que finalmente la puja termina vendiendo al ave por 1 billón de ESC, y Zero comenta que con ese dinero se podría comprar una fábrica de pudín completa. En ese momento entra en la habitación los ganadores de la subasta con el ave en las manos, y tras sentarse a conversar, el hombre explica cómo fue que ganó todo ese dinero. El hombre, el cual se llama Dayson, explica que trabajó muy duro para conseguir esta paloma y que necesita la ayuda del prota en ese momento, ya que quiere encontrar a sus amigos en el distrito 45, y el prota le dice que mejor se rinda de eso, ya que en esa zona, al haber tantas criaturas peligrosas, posiblemente sus amigos ya estén muertos, y le recrimina que debían ser muy tontos para estar en ese lugar. Él explica de que ellos eran inmigrantes y que ya pasaron 30 años desde el incidente de Magmel. También cuenta que entre los que vivían allí las uniones eran muy fuertes, ya que no podían
podrían vivir en ese lugar a menos que cooperasen uno con los otros, y él y sus amigos Stuart y Stein estaban juntos para cualquier cosa, utilizando a dos insectos de allí para que pelearan entre sí, como si fuese un gran patio de recreo para ellos. Y tras acabar el combate de los insectos, Dyson propone la idea de recolectar muchos más insectos y comprobar cuál de ellos es el número 1. El prota, tras conversar con Zero sobre esta práctica de mal gusto, le pregunta al hombre si sus amigos fueron envenenados en ese momento, a lo que este contesta que sí, y que solo él pudo escapar debido al miedo. No pudo contar nada a nadie y tiempo después el plan de inmigración fracasó, así que tuvieron que marcharse del nuevo continente, perdiendo así el contacto con los familiares de Stuart y Stein, y desde entonces empezó a trabajar muchísimo para ganar mucho dinero y poder comprar esta ave, ya que esta podría eliminar cualquier veneno. El prota intenta hacerle entender que tras tanto tiempo lo más posible es de que sus amigos ya no tengan vida. Sin embargo, el hombre dice que lo sabe, sin embargo quiere asegurarse de eso, y tras ofrecerle la cantidad de dinero que él considere, el prota acepta dicho trabajo, pero ha cambiado una de las condiciones adicionales, y tras decirle que su ropa no es óptima para viajar por aquella zona, le pide a Zero que se encargue de las vestimentas del hombre. Ya una vez en Magmel, Dyson siente melancolía por estar de nuevo en las tierras donde creció, y conversa con el prota sobre lo que hace al ayudar a la gente, que es algo bueno, y que más gente debería hacerlo y ser como él, pero este contesta que si no obtiene dinero no ayudará a nadie, y que cualquiera podría hacerlo, sin embargo nadie quiere, y lo peor de esta situación es que no siempre se puede salvar a todo el mundo. En ese momento el dron del aprendiz le avisa de que hay señales de monstruos más adelante, sin embargo el ascensor no ha podido detectar su silueta. Estos siguen avanzando hasta que llegan a una zona abierta en la que todo parece muy bonito y calmado, donde incluso hay unas bellas flores más adelante. En ese instante el prota detiene al hombre e intenta agarrar las flores, ya que son muy sospechosas. De repente dentro del suelo emergen unas enredaderas que intentan atacarlo, pero este, con sus rayos negros, crea una metralleta para defenderse y empieza a disparar repetidas veces contra las criaturas. De repente el humo sale de un insecto volador que intenta atacarle, pero el prota claramente lo esquiva. La polilla sigue volando y rocía sobre este una especie de hilo que lo ata, pero el prota crea unas manos gigantes de metal que agarran el hilo y lo lanzan por los aires al insecto. De nuevo, con calma, con las flores en la mano, se las da de comer a la paloma, explicándole a Dyson de que esas flores son venenosas para los humanos, sin embargo son la comida favorita de estas aves, y le cuestiona qué es veneno y qué es medicina, preguntándole si acaso solo es una convivencia humana. Tras un rato de seguir andando, llegan a una zona donde Dyson encuentra un árbol con una marca y recuerda que fue él mismo quien la talló en su infancia para encontrar el camino de regreso a casa, así que empieza a correr en dirección hacia un claro del bosque en el que había una cueva, y el prota, al preguntarle si ese era el lugar donde ocurrió la tragedia, manda el dron a investigar antes de entrar ellos. Es ahí cuando el hombre recuerda cómo sucedió aquel incidente en el que tras meter a un gusano, un escorpión y un murciélago dentro de un tarro y esperar un poco al abrirlo, sus amigos se envenenaron por los vapores que salieron de las vasijas, y envuelto en furia, Dyson lanza fuertemente el recipiente contra el suelo, rompiéndolo en muchos pedazos, arrepentido por haber huido tras suceder aquello. Sin embargo, el prota le dice que sus amigos aún siguen vivos, y de entre la oscuridad de la cueva empieza a asomarse un escorpión gigante, pero al fijarse en este Iber que tenía pelo, rápidamente el hombre identifica a su amigo Stuart, el cual, debido a que ahora es un monstruo, lo ataca sin piedad, pero consiguen esquivarlo con suerte. El hombre quiere hacer entrar en razón a la criatura, intentando hacerle recordar que es su amigo de la infancia. De repente un gran murciélago entra en la cueva atacando al escorpión, y tras ver de que tenía las gafas de su amigo, también lo reconoce como Stein, y se alegra de que también esté vivo. Sin embargo, parece no reconocerlo y lo atacan, así que el prota tira al hombre al suelo para esquivarlo. En ese instante Dyson piensa de que si usase el ave para curar su veneno, podría volver a convertirlos en humano, así que corre en dirección hacia la jaula mientras que las dos criaturas combaten entre sí, y a pesar de que el prota no ve otra opción que atacarles, el hombre lo evita, terminando entre las dos criaturas. Al mirarles a los ojos empieza a llorar, muy arrepentido de la decisión que tomó al oír cuando era pequeño, y se da cuenta de que ambos monstruos entienden lo que dice, y se siente feliz de que claramente lo reconozcan. Así que Dyson le pregunta
al prota, así como esa ave el veneno de ambos desaparecerá, a lo que el prota le contesta que sí. Sin embargo, sus amigos morirán, ya que debido a su transformación ahora necesitan este veneno para vivir, y si lo hiciesen desaparecer acabarían muriendo, ya que no podrían volver a ser humanos jamás. Tras eso, las dos enormes bestias se dirigen hacia el lugar con intenciones de que ambos lo sigan, y saliendo de la cueva llegan hasta el lugar donde estaba la marca en el árbol, como muestra de que realmente se acuerdan de él y de los buenos momentos que pasaron de pequeños. Tras esto deciden regresar hacia la cueva. Despidiéndose de estos, el prota le pregunta si está seguro de no querer acabar con ellos y darles una muerte digna para que descansen en paz, ya que a veces la muerte es amabilidad y así podrían dejar de sufrir. Sin embargo, el hombre dice que no es necesario tomar una vida, ya que es algo egoísta, y mientras dice esto libera a la paloma y dice que a pesar de que ahora tengan un cuerpo diferente, siguen siendo Stuart y Stein, aunque hayan cambiado. Él también cambió desde ese día. De regreso en el país, el prota y Zero estaban viendo una conferencia de Dyson, en el que dice que todas las ganancias de las ventas con protección ambiental de Magmel las usará para aquellas personas que perdieron familiares en el nuevo continente, y también que construirá una fábrica de pudín. Y en el momento en el que claramente los reporteros le preguntan por qué específicamente una fábrica de pudín, él contesta que es una condición adicional, así que el prota está feliz de que cumpla sus promesas. Agarra uno de los envases, pero rápidamente su aprendiz se lo roba de entre las manos, diciendo que solo podrán comer un pudín cada 20 días, y esto molesta un poco al prota, ya que piensa de que ella es muy tacaña. Al día siguiente estos dos van al mercado, y la chica ve algo que parece muy sabroso y que le gustaría probar, pero el prota le dice que solo debería probar la mitad y solo le deja gastar 30 ESC, a lo que esta se molesta un poco, ya que piensa de que él es muy tacaño, y cuando se dirige a comprarlo, el vendedor le dice de que uno vale 40 ESC, pero ella solo le da 30. El hombre al ver esto le dice que no es suficiente y que eso es un negocio, no puede permitirse rebajarle el precio a cada persona que éste se lo pida, pero ella, sin entenderlo demasiado, le dice que si consigue hacer que el siguiente comprador le pague 10 ESC más, no debería haber problema, ya que ganarían lo mismo. El vendedor se ríe, ya que le agrada la actitud de la chica, así que solo por esta vez le venderá uno más barato. El prota ve que tiene bastante buena pinta, así que decide comprar uno también, pero cuando va a pedirle uno al vendedor, este le dice que su precio es de 50 ESC, y esto enfurece bastante al prota. Después de esto escuchan a mucha gente montar alboroto y se pregunta qué es lo que está pasando, así que al acercarse ven que están hablando a una persona milagrosa llamada Verena Stellaria, el cual es una mujer blanca como la nieve y con el pelo rubio, la cual consiguió entrar a Magmel 8 veces para tener aventuras, y tiene un anuncio bastante serio que dar hoy. Esta se pone a decir de que incluso a día de hoy el mundo está rodeado de guerras y que los niños que perdieron a sus padres siguen llorando, así que quiere salvar a tantos niños como sea posible, así que regresará al nuevo continente otra vez, y tras semejante noticia todo el mundo empieza a corear su nombre. Sin embargo, Zero se da cuenta de que el prota observa a la mujer con una mirada fría y seria, a lo que él le contesta de que ella no es una persona milagrosa y la apoda María Sangrienta. Más tarde, de nuevo en la base, Zero busca información sobre la tal Verena y encuentra que para ayudar a un orfanato con dificultades empresariales ella fue sola a Magmel, y superando los muchos peligros trajo a casa muchos botines para donar todas sus ganancias al orfanato, sin tener en cuenta su propio riesgo. Tras leer esto, la chica piensa que es una buena persona. Sin embargo, recuerda las palabras de su maestro sin saber por qué lo dijo. Así que un rato más tarde utiliza su dron, llega a inspeccionar el orfanato y ve a todos los niños felices jugando y divirtiéndose, menos a una niña que está frente a unas flores llorando, y esto sorprende muchísimo a Zero, ya que recuerda su pasado en el que ella estaba toda magullada y con la ropa destrozada. Tras esto sigue observando por el dron, ve que Verena se acerca a la pequeña para preguntarle qué le sucede, y ella le contesta que su amiga Momo ha desaparecido, así que la mujer le dice que lo buscarán
están juntas, y esto alegra a la niña, la cual le da un gran abrazo. Zero sigue observando con su dron escondido entre la maleza hasta que nota que la mujer está mirando hacia su dirección, pero parece que no llega a verla, ya que agarra de la mano a la pequeña y se dirigen hacia el interior del orfanato. Tras esto, la chica desactiva sus habilidades haciendo desaparecer el mando del dron y la tele, y en ese instante entra el prota en la habitación, el cual agarró un libro y al sentarse en la PC puede ver que estaba abierta una pestaña donde había información de Verena. Tras esto, un recuerdo viene a su mente en el cuando era pequeño, junto a un misterioso chico escucharon a una mujer gritar. Desde encima del barranco puede observar que Verena está siendo atacada por un monstruo, así que el misterioso joven de pelo blanco advierte al prota de que esta criatura es bastante peligrosa y le pide que se quede ahí. Tras saltar y enfrentarse a ella, vemos que también tiene unos poderes de materialización parecidos a los del prota, y creando un gran libro aplasta y golpea al monstruo hasta dejarlo inconsciente. Es en ese momento que el prota baja del acantilado para reunirse con su maestro, y este misterioso hombre, tras advertirle de que ese lugar es peligroso para que una mujer ande tan sola, le recomienda marcharse, pero esta contesta de que debe estar ahí por un bien mayor, así que el hombre no la cuestiona y empieza a marcharse. El prota comparte miradas con Verena y él claramente se sonroja para seguidamente marchar corriendo detrás de su maestro. Esa misma noche, mientras el misterioso chico del pelo blanco dormía, el prota decide ir a buscar a la mujer debido a que está tranquilo al pensar de que podría estar en peligro. Aprovecha para marcharse e ir a buscarla, y tras un rato de estar andando por la selva, finalmente llega al lugar donde estaba la mujer, pero al ver lo que estaba haciendo quedaría perturbado. De vuelta al presente, mientras sigue mirando a la pantalla del PC, piensa que esa mujer es un error del demonio. Esa misma tarde, un grupo de personas acuden a su base pidiéndole que ayude a Verena, ya que sin ella los niños estarían totalmente perdidos, pero el prota, tras escuchar sus súplicas, se niega y todos empiezan a recriminarle y a mirarlo con una muy mala cara, a lo que él sigue molestándoles, diciéndoles de que si es una persona milagrosa o una santa, debería poder ir sola y que no le pasara nada, pero sigue con su burla diciendo de que como no lo es, podría pasarle cualquier cosa, y esto enfada muchísimo a la multitud, los cuales le siguen diciendo muy enfadados que deberían ayudarla por el bien de los pequeños, a lo que tras oír esto el prota pregunta si alguno de ellos, de los que están ahí criticándole, se atrevió a acompañarla, y esto hace que haya un gran silencio en la sala, a lo que un hombre le contesta que no puede ponerse en contacto con ninguno de los acompañantes que tuvo la mujer. El prota dice que según la historia que cuenta ella suele ir sola, así que su historia es una farsa, pero le contesta de que los que acompañaron lo hicieron por su propia voluntad. Zero interrumpe la conversación diciendo de que ella cree que realmente Verena es una mujer buena y que ayuda a los niños, y tras compartir una mirada con el prota, este vuelve a negar la ayuda por su parte, así que su aprendiz, algo molesta, toma la decisión de ayudarla ella misma, así que todos se marchan y ella se va a su habitación, donde empieza a controlar su dron, y a regañadientes el prota decide montar en su helicóptero e ir a buscar a dicha mujer. Una vez el dron es activado, descubre que todos los acompañantes de Verena están o muy mal heridos o muertos, debido a que una criatura en el nuevo continente les atacó, y el prota al llegar se encuentra una gran manada de estos monstruos, así que al ver que son una gran cantidad y juegan en desventaja, decide utilizar sus poderes creando una ballesta y haciendo una lluvia de flechas que elimina a muchos de estos, hasta que un poderoso rugido llama su atención, y al dirigir su mirada hacia allí, ve que son la misma especie de criatura a la que se enfrentó su maestro la primera vez que conocieron a la mujer, y esto hace que el prota tenga un recuerdo sobre su maestro. En este se nos muestra cómo, tras ver que aquello que perturbó al prota, este le pregunta a su maestro el por qué la salvó si es alguien mala, a lo que el maestro le contesta que simplemente cuando ella apareció tenía problemas y por eso la salvó, ya que si alguien es bueno o malo no lo decide él, y simplemente si necesita ser salvado lo ayudará, así que el prota cree que no piensa lo mismo, pero su maestro le dice de que lo entenderá cuando llegue el momento. De vuelta en el presente, la criatura ataca al prota lanzándole una especie de láser por la boca, pero este consigue claramente esquivarlo, hecho que provoca que incendien los árboles contra los que impacta el ataque. Tras observar que el monstruo
monstruo está realmente fuerte. El prota crea un hacha con la cual detener los proyectiles de la bestia y se la lanza. Y se nos revela de que su maestro era el misterioso Shuin. Esto se nos cuenta cuando el prota empieza a pensar que no cree que su maestro se equivocase en su forma de actuar. Sin embargo, no podía pensar lo mismo que él, finalmente asestando un poderoso golpe contra la cabeza de la criatura. Esta se asusta y sale huyendo. Al darse cuenta de que todo a su alrededor estaba en llamas, utiliza el hacha para cortar todos los troncos, evitando así el fuego que se propague, mientras se da cuenta de que aún no ha alcanzado el nivel de su maestro. Mientras tanto, Zero sigue buscando a la mujer hasta que finalmente la encuentra, pero ve una escena que la perturba. En ese instante el prota llega a la misma zona donde se encuentra el dron, observando cómo de entre del cadáver de una de las criaturas sale Verena, el cual ha estado sacándole los órganos al monstruo y ya empapada de sangre. Dice que los órganos internos de este monstruo se negocian a un alto valor y que si los vende podría ganar muchísimo dinero para ayudar a los niños. El prota le informa de que muchos de los que la acompañaron murieron, a lo que ella intenta justificarse diciendo que la acompañaron por su propia voluntad, para seguidamente continuar sacándole órganos a la bestia. Tras unos segundos se empieza a ser rodeada por más criaturas de la misma especie, y la mujer al ver la enorme cantidad de estos se emociona mucho, ya que se pregunta cuántos niños podría salvar vendiendo todos los restos de los órganos de estos monstruos, y decide automáticamente salir corriendo, a lo que el prota intenta detenerla, pero Zero, al ver la mirada desquiciada de la mujer, le recomienda al prota marcharse debido a la enorme cantidad de bestias, a lo que este le hace caso y se marchan, dejando paso a la criatura para devorar a su compañero derrotado. Días después nos enteramos de que Verena murió en Magmel. Sin embargo, sus devotos consideran que no está muerta, sino que ahora se ha convertido en una diosa. Al escuchar esto, la niña que a la mujer ayudó está muy pero muy triste y llorando hasta que el dron de Zero le da a Momo, el cual resulta ser un peluche muy querido por la pequeña. Más tarde, mientras pasean por el mercado, el prota y su aprendiz tienen una pequeña conversación sobre el concepto del bien y el mal, ya que es algo originalmente creado por los humanos. Al llegar al mismo puesto de comida de la última vez, en esta ocasión es el prota a quien invita, y tras esto deciden disfrutar de su comida juntos mientras siguen paseando. Tras la aparición de Magmel, nació el sueño de un hombre inspirado por la historia de un pirata, un cazador, un gourmet y un editor de manga, ya que debido a los innumerables peligros que habían en el nuevo continente, muchos no pudieron regresar de este. Él, tras pensar que eran unos idiotas, también intentó convertirse en alguien que llegase hasta esta misteriosa tierra. Sin embargo, de alguna forma desconocida terminó atrapado y enterrado hasta la cintura en mitad de la nada, empezando a entrar en pánico al notar de que el suelo temblaba a su alrededor, debido a que una gran criatura se estaba acercando poco a poco. El hombre intentó girarse para ver de qué se trataba, y a pesar de que no pudo, cuando por fin lo consiguió ya era demasiado tarde, debido a que la gigantesca criatura ya estaba prácticamente sobre él. Esta era una colosal tortuga carnívora, la cual debido a que estaba muy hambrienta empezó a babear sobre el hombre, así que este empezó a forcejear intentando escapar de su trampa de tierra para no morir devorado, hasta que finalmente se orinó encima del susto. Tras esto se dio cuenta de que posiblemente su vida acababa de llegar a su fin, así que se puso a recordar cómo llegó hasta este punto. Aquí se nos cuenta de que el hombre, el cual se llamaba Denden, trabajaba en una tienda de la ciudad. Un día empezó a leer que en el nuevo continente se podía hacer muchísimo dinero, así que estaba pensando seriamente si debería mudarse hasta allí. En ese momento el prota y su aprendiz entran en la tienda haciéndose pasar por el padre e hija, cosa que sorprende mucho al hombre, y este nos cuenta que desde que conoce al prota está a punto de sufrir un infarto, ya que siempre consigue engañarlo y tomarle el pelo. Zero se fija en una lata del pescado y dice que es algo muy caro, preguntando si ese es un día de derroche. Sin embargo, el prota le contesta que no, porque como va a esa tienda muchas veces, el dueño es su mejor amigo, así que le puede hacer un buen descuento. Y debido a la mentira, Denden se molesta, ya que desde la primera vez que lo vio, siempre que aparece piensa de que va a morir. Es ahí cuando nos cuenta que la primera vez que el prota entró en la tienda, preguntó el precio de una granada cegadora, y cuando el hombre le contestó que eran 4100 ESK, el prota le dio 1000 y empezó a preguntarse si estaba loco, para ver
ver que seguidamente ofrecía solo 800, así que le pide al prota que deje de bromear, a lo que este le contesta de que no debería pagar su precio original, ya que esa granada ya estaba en muy mal estado. Esto sorprende al vendedor, ya que eso es algo imposible. Sin embargo, el prota sigue explicando que incluso si no saca el anillo explotará, y utilizando sus poderes le hace explotar. Tras aquello se convirtió en un rumor y los clientes disminuyeron de la tienda. Sin embargo, el prota siguió yendo una y otra vez a la tienda intentando timar al vendedor de cualquier forma, desde pagándole con billetes falsos hechos a mano, hasta simulando accidentes y peligrosos dentro de la tienda, sin contar otras muchas razones absurdas, únicamente para conseguir descuentos a la hora de comprar productos allí. Pero esta vez Denden estaba preparado, ya que había reforzado el estante de las cajas, revisó todos los productos e incluso dejó el suelo impecable. Tras esto se dio cuenta de que el prota siempre compraba equipamiento, llegando incluso a pensar de que era alguna especie de maniático militar, hasta que finalmente dejan su cesta con los productos en el mostrador y le pregunta el precio, a lo que el hombre le dice de que son 60,000 ESK, preocupado por la reacción que tenga el chico, e intentando tranquilizarse a sí mismo. Recuerda que incluso había puesto cámaras de seguridad para evitar cualquiera de sus trucos, y justo cuando esperaba la trampa, el prota sin ningún problema le dice que pagará con tarjeta, explicándole de que hoy es el día de derroche, así que no le preocupa el descuento, ya que siempre lo ayuda bien, y esto deja en shock claramente al vendedor, el cual piensa de que quizás sospechó demasiado. El prota y su aprendiz le piden de que mande los productos a casa y se dispone a salir de la tienda, mientras que Denden los ve alejarse, y se da cuenta de que un tablón de madera empieza a caerse, aunque en realidad estaba sujeto por el dron de la chica, el cual con un botón de sangre falsa toca su cabeza para disimular un accidente, y tras una pequeña escena de padre e hija despidiéndose por la muerte de esta, el vendedor no sabe qué hacer, a lo que el prota le exige un descuento. Esa misma tarde, una vez terminando el descuento, ve como poco a poco el prota se marcha con su supuesta hija en brazos, hasta que esta se gira mirando al vendedor y sonríe burlona, haciéndole darse cuenta de que de nuevo lo han engañado, y debido a esto, al darse cuenta de que posiblemente sea el final de su negocio, decide finalmente viajar a Magmel para empezar de nuevo, ya que cree que es mejor morir en el nuevo continente que tener que seguir aguantándose al prota, así que marchará para cumplir su sueño de ser millonario y empieza a reírse muy fuertemente. El día siguiente cierra la tienda y monta encima de un gran vehículo con aspecto de motocicleta, y tras dudar un poco que si realmente podría llegar hasta allí con ese vehículo, piensa de que ya se las apañará para hacerlo, hasta que se sorprende al darse cuenta de que tanto el prota como Zero subieron al vehículo también, y le piden que ya que se subieron al vehículo que se los lleve a casa, hace que un poco a regañadientes acceda a llevarlos, hasta que llegan a una enorme pradera llena de molinos de viento. Es entonces cuando Denden empieza realmente a dudar si es el camino correcto. Sin embargo, le contestan que sí, y que siga hacia adelante acompañando de la queja que está muy lento, y tras burlarse un poco acerca de este problema, llegan a un semáforo en rojo y frenan. El vendedor decidido les cuenta de que de joven era un conductor muy rápido, y que les va a hacer una clara demostración. Tras escuchar esto, ellos dudan de que esto sea verdad, así que el hombre se prepara manteniendo la mano en el acelerador, y justo antes de que se ponga en verde, el prota le corta los frenos y tanto él como su aprendiz se bajan del vehículo sin que Denden se dé cuenta, así que cuando el semáforo da luz verde, el vehículo sale despedido a una gran velocidad hacia adelante, cosa que enorgullece mucho al vendedor. Sin embargo, se da cuenta de que sus acompañantes ya no están. Al llegar a otro semáforo, cuando intenta parar, se da cuenta de que los frenos ya no funcionan. En ese instante es cuando se le cruza un enorme camión, y con muchísima suerte y un volantazo consigue esquivarlo, para seguidamente recibir la reprimenda del conductor, y tras sentirse aliviado de que pudo sobrevivir y no se mató, es entonces cuando se da cuenta de que está sobre un barranco del cual se resbala y cae hasta el mar, donde casi se ahoga si no hubiese sido porque el prota le lanza un flotador. Y cuando el hombre siente de que el mar le llama y que con su motocicleta nunca hubiese podido llegar al nuevo continente, así que piensa que la mejor opción será surcar los mares. Tiempo después, con los ahorros de 30 años, se compra un barco y se mantiene orgulloso de lo que ha conseguido, pero este orgullo se ve cortado de golpe al darse cuenta de que otra vez el prota y su supuesta hija están a bordo. Estos se dan cuenta de que tienen muchos suministros y armas en cajas, y le preguntan si es alguna especie de delincuente huyendo del
país, a lo que Denden lo recrimina, ya que son ellos los que solo compran armas, y tras esto, el prota le enseña su poder creando una granada en su mano y le explica que su habilidad funciona como una especie de escáner, analizando la estructura y manipulando los materiales para crear algo que previamente haya sido estudiado. Así que si se quedase con el armamento que promociona en su tienda, no podría analizar más variedad de armas, por lo tanto estaría en problemas. Y tras esto le regala la granada, pero este se da cuenta de que le quitaron la anilla, así que rápidamente la lanza con mala puntería de que cae adentro de su barco. Así que al no saber qué hacer, directamente prefiere salvar su vida, salta al agua y su barco explota automáticamente, perdiendo así los ahorros de 30 años de su vida. Y al quedarse flotando sobre el agua y mirar al cielo, se da cuenta de que aún le queda una última oportunidad, así que viajará por el aire, y tiempo después decide ir en ala delta, decidido a que no tiene dinero suficiente ni siquiera para ir en avión. Al principio duda de que si con el ala delta podría llegar, pero debido a que ya no hay vuelta atrás, él no piensa rendirse y empieza a correr, hasta que salta y alza el vuelo, pero ya una vez a muchos metros de altura cae en cuenta de que no sabe a qué dirección se encuentra Magmel, y decide verlo automáticamente en el mapa, pero se da cuenta de que no puede soltarse ahora mismo para comprobarlo. De repente aparece el prota volando a su lado con el dron de Zero, y tras indicarle le dice que parece que no puede elevarse bien del todo, así que crea un enorme ventilador que hace salir volando muy alto a Denden, el cual pierde la estabilidad y cae en picada, consiguiendo salvarse en el último minuto. Sin embargo, este vuelve a perder el control y cae dentro de un camión que llevaba cerdos, y vemos que los conductores hablan por primera vez de que viajarán a Magmel para llevar a estos cerditos para usarlos de comida. Es así como Denden, rodeado de gorrinos, consiguió su sueño de viajar al nuevo continente. De nuevo regresamos al inicio, donde estaba enterrado hasta la cintura con la enorme tortuga detrás, la cual estuvo esperando a que contase su historia por completo para claramente comérselo en el lugar, y justo antes de que lo devorase, el prota aparece salvándole la vida, hecho que le alegra y le pone muy feliz, ya que ve que este realmente le considera su amigo y le dice de que volverá a ir a comprarle más veces. Varios días después vemos al prota mirando una gran pantalla en la que sale un gato, mientras recuerda su infancia junto a Shuin en una gran casa de madera sobre un viejo árbol, mientras que Zero, emocionada, sigue mirando la pantalla donde hay un programa sobre gatitos, y ella piensa de que son muy adorables, muy feliz viendo cada una de las cosas que hacen. Finalmente llega a la conclusión de que le gustaría adoptar a un gatito y le pregunta al prota si podrían tener uno, a lo que este se niega automáticamente, y cuando ella le pregunta el por qué, él le contesta que no quiere un gato porque los odia. Esto sorprende mucho a la chica, la cual, tras pensar en lo adorables que son los gatos, cree que es imposible odiar a los gatos a no ser de que sea una mala persona, e incluso dice que la gente se cura de la ansiedad del trabajo mirando videos de gatitos en internet, a lo que él explica de que es una conspiración en la que hay un poder maligno infiltrado en los videos de gatos, y en realidad le están robando su instinto de lucha para que trabajen como caballos. Sin embargo, ella le dice de que es no muy bueno mentir, y agarrando su gorra señala las insignias de gatito que este tiene, diciendo de que son gatos, o al menos eso parecen. Sin embargo, el prota, tras explicarle de que no son gatos, le dice de que no le gusta tener mascotas, y esto lo deja muy seria a Zero, la cual, tras seguir observando las insignias de la gorra, le pregunta si son algo preciado para él, a lo que este sigue recordando su pasado junto con su maestro. Tras un rato, el prota le pregunta a Shuin el por qué está callado y en qué está pensando desde hace rato, a lo que él le contesta que en su familia, y el prota, sorprendido de que tenga familia, le pregunta si sabe dónde están o qué hacen, a lo que su maestro contesta de que no, ya que no están en este mundo debido a que no pudo protegerlos. El prota, algo sorprendido, le pregunta si no fue lo suficientemente fuerte, pero Shuin le contesta de que él es más fuerte que cualquiera, así que su aprendiz le pregunta si es porque no se esforzó lo suficiente, a lo que este vuelve a contestar diciéndole de que probablemente es la persona que más se esfuerza en la vida. Así que para finalizar, el prota le pregunta el por qué murieron sus familiares, a lo que Shuin termina diciendo de que es porque es más idiota que cualquiera, y le pide de corazón que su alumno se convierta en una persona sabia. Tras esto vemos que unos días más tarde, el prota está enfrentándose a un monstruo bajo la vigilancia de su maestro, el cual tras unos segundos toma la responsabilidad y le dice que se encargará él mismo, dando un enorme salto en dirección hacia la bestia y acabando con ella de un solo golpe.
golpe. Esa noche, el prota algo enfadado le recrimina de que él podía derrotarlo sin que interviniese y le demuestra lo mucho que ha mejorado creando con su poder un cuchillo. Sin embargo, Shuin le comenta que aún era demasiado pronto y se marcha en ese momento, cosa que molesta bastante al prota. La mañana siguiente este camina solo por la jungla, aún con el enfado de que su maestro siempre lo trata como un niño, hasta que al llegar a una zona se sorprende al ver los muchos cadáveres de aventureros tirados en el suelo, reconociéndolos por las insignias que portan en el pecho como cazadores de monstruos. Tras esto un pequeño sonido llama su atención y cuando va a averiguar de qué se trata, encuentra una pequeña criatura parecida a un gato, la cual parece algo asustada, así que este intenta calmarlo y finalmente al ver de que el chico no tenía malas intenciones, el animalito se le acerca. Ahí vemos que Shuin lo observa desde arriba de un árbol. De regreso en su casa, el prota piensa qué nombre debería ponerle, hasta que decide ponerle el nombre de Toto, su nueva mascota. Alegre de tener un nombre, se tumba sobre sus piernas tranquilamente para dormir. En ese momento su maestro llega y le dice que parece que le agrada a su nuevo amiguito, así que el prota le pregunta si se lo pueden quedar, y tras unos segundos pensando, finalmente Shuin le dice que sí. Al caer la noche, el prota decide tallar una insignia con forma de gato. Sin embargo, en el proceso se corta con el cuchillo sangrando, así que tras ver esto su maestro le dice que se encargará de acabar la insignia, pero de repente al ver que el pequeño animal se acercaba a oler la sangre del dueño, este pone un pie adelante, cortándole el camino, y tras una serie y profunda mirada prosigue con su trabajo. Un rato más tarde, ya con las insignias terminadas, se la entrega claramente a su alumno y este le cuelga una de ellas en el cuello a su pequeña mascota, y sin esperarlo su maestro le pone una gorra, la cual tiene bordadas las otras insignias que hizo, diciéndole de que era un regalo para él, a cambio de quedarse con una de las insignias, pasando así la noche todos juntos en calma. De nuevo en el presente, ahora sabiendo la historia de origen de esas chapitas, Zero entiende que se han vuelto preciadas para él al haberlas hecho su maestro, y tras esto pregunta qué pasó con Toto, su mascota. Él le cuenta de que los días pasaban y a pesar de que la criatura no actuaba como una mascota normal, nunca se separa del prota y lo acompaña a todos lados, incluso una vez que intentaban cruzar un pequeño río, debido a que Toto le daba miedo el agua. El prota intentó llevarlo en brazos, pero este se resbaló, y lo primero que hizo la mascota fue coger un palo con intención de ayudarle. Al ver de que estaba bien, se alegró saltando entre sus brazos y poco a poco, el prota lo fue adiestrando para que hiciera trucos como perseguir el palo, aunque a veces acababan en un problema, haciéndose grandes amigos. Todo esto vigilado por su maestro, el cual no le quitaba el ojo de encima al gato. Hasta que un día caminando por la jungla el prota escuchó gritos de socorro de un hombre malherido que había pisado un cepo para osos, quedando así atrapado. Ahí es cuando vemos de que Toto se alegra al ver la sangre y el prota le pregunta al hombre cómo fue que pasó todo, a lo que le contesta de que no lo sabe, simplemente iba andando y como no lo vio terminó pisándolo. El prota le pregunta si realmente no fue él, explicando que las criaturas de Magmel no eran tan estúpidas como para quedar atrapadas en una trampa, así que antes de ayudar al hombre observa que no está intentando ganar dinero traficando con la fauna del nuevo continente, y al revisar su bolsa encuentra un preciado pájaro el cual se vendía muy caro en el mercado negro, así que decide liberarlo, pero esto enfada mucho al hombre, el cual saca una pistola y tras amenazar con dispararle si no lo suelta, Toto empieza a lamer la herida del hombre, mientras que el prota le pregunta quién le quitará el cebo si lo mata, y tras seguir hablando un poco ambos se dan cuenta de que algo está pasando en el pequeño animal, ya que este empieza a hacerse mucho más grande hasta transformarse en un enorme monstruo, el cual con un zarpazo mata al hombre. Debido a haber aumentado tanto de tamaño, el collar que tenía se rompió cayendo al suelo. Tras escuchar esta parte de la historia, Zero se sorprende mucho de aquello y le pregunta al prota que qué ha pasado después, a lo que este le explicó de que tuvo que matarlo, dejando muy perturbada a la chica, mientras él sigue contando de que antes de eso el monstruo empezó a devorar el cadáver del hombre, y tras darse cuenta de que el prota estaba allí, le atacó sin piedad con la suerte de que su maestro lo ha rescatado. Shuin empieza a explicarle de que si bebe sangre humana,
este tipo de criaturas se transforman, así que muy preocupado el prota le pregunta si hay alguna forma de devolverlo a la normalidad, pero este le dice que lastimosamente no, y le enseña una dura lección que deberá aprender de ahora en adelante, recordándole que en el lugar en donde se encuentra no es un sitio corriente, es Magmel, y tras esto creando una espada se dispone a darle muerte al monstruo. Sin embargo es interrumpido por el prota, el cual le pide que por favor le deje hacerlo a él, y su maestro tras preguntarle si puede es atacado por Toto. Tras esto el prota hace aparecer una espada, la cual empuña y es ahí donde empieza un combate entre su mascota y él, siendo la bestia la que ataca primero. El prota esquiva y consigue atacarle, sin embargo a darle un golpe en los cuernos, la espada rebota y sale volando por los aires, dándole tiempo a la bestia para contraatacar, golpeando al chico y lanzándolo contra el suelo, y mientras lo ve acercarse poco a poco recuerda todos los momentos que pasó con él, y al ver que lo atacaba, generando de nuevo una espada con su poder reacciona, y por un segundo ve a la criatura que duda si aceptarle el golpe o no, así que con un rápido movimiento el prota lo corta, dándose cuenta de que la bestia estaba mirando su collar en el suelo, y lamentándose por haber atacado a su mascota, esta muere. Unas horas más tarde, tras haber enterrado al enorme cadáver, su maestro se acerca a él diciéndole de que actuó muy bien, dándole la insignia que tenía Toto en el collar y recordándole de que no ha sido su culpa. Una vez acabada la historia, tanto el prota como su aprendiz se quedan en silencio durante unos segundos, hasta que él rompe el silencio diciendo de que fue la primera vez que mató a un monstruo, ya que en el nuevo continente si no matas te matan. Tras esto se disculpa con Zero y le pide si podría esperar un poco más para tener mascotas. La chica, un poco triste por la historia, está a punto de hablar cuando de repente un cliente llama al timbre, y tras dudar un poco en si debería abrir en ese momento, el prota le pide que actúe con normalidad. Unos minutos más tarde el cliente resulta ser una niña la cual lloraba diciendo que Ruka, su mascota, había desaparecido. La pequeña enseña un dibujo de un gato, y esto conmueve al prota, el cual tranquiliza a la niña diciéndole de que encontrarán a su gato, que se tranquilice. Esto alegra a la pequeña, sin embargo lo corrige diciéndole de que Ruka es un perro, y al ver la actitud positiva de su maestro a pesar de haber pasado por todo eso, Zero sonríe diciendo de que claramente lo mire como lo mire es un perro. Tanto después, sobrevolando Magmel, Emilia y Owen llegan a una zona del continente llamado el Octágono Mágico, un lugar donde muchos aviones han caído. Sin embargo el hombre dice que viajando sobre una nave tan avanzada como esta sería imposible de que pudiesen derribarlos, ya que es el helicóptero armado más grande y fuerte del mundo, y Owens piensa que realmente así, ya que el vehículo está hecho con los minerales más resistentes de Magmel, y piensa que debido a los informes los motivos de la preocupación son evidentes. Sin embargo, si consiguen descubrir el por qué esta zona es tan peligrosa para las naves, será beneficioso para su empresa. Cada vez que se adentran más en este octágono y desde el agua, unas criaturas parecidas a ranas observan el gran vehículo acercarse. Sin embargo, estas criaturas se empiezan a lanzar grandes rocas contra la nave, utilizando sus largas y poderosas lenguas como catapultas. Los soldados de la nave reaccionan utilizando sus cañones y metralletas para romper los proyectiles que le lanzan. Sin embargo, llega un momento en el que empiezan a ser demasiado como para poder reaccionar y detener hasta que pierden el control de los motores. En ese instante algo impacta contra el helicóptero y a través de las cámaras, Emilia ve como un largo brazo proveniente de una silueta humana ha conseguido agarrar la nave y la está atrayendo hacia tierras con intención de estrellarla, cosa que consigue. Tras esto las ranas se empiezan a croar y se nos muestra de que es una especie de humanoide de baja estatura sonriente y con cara algo perturbada. Mientras tanto en la ciudad el Dr. Schister se dirige a la base de los protas, donde este y Zero conversan acerca de los malvaviscos que tanto le gustan a la chica, diciendo de que a partir de ahora desayunarán, comerán, merendarán y cenarán esta comida, ya que Zero las compró porque se vendían a bajo precio y en grandes cantidades, ya que no tenían dinero para nada más. En ese instante el doctor llama a la puerta y les cuenta de que su hija desapareció en el nuevo continente. Esto hace reaccionar por curiosidad al prota, ya que en la última ocasión que se vieron el caso fue al revés, y Chester les enseña el lugar hacia donde su hija se dirigía y le pide de nuevo su ayuda, explicando que fueron atacados por una fuerza desconocida incluso estando en la nave. Al oír esto el prota accede a
cambio de que la recompensa sea el doble de la última vez. Tras escuchar estas palabras, el doctor comenta de que el prota se parece mucho a su Shuin, y tras quitar la importancia de la situación, el prota se replantea mejor su decisión y exige el triple del pago. Y después de un rato de pensarlo, el saber que es la vida de su hija y que está en juego, él claramente acepta, aprovechando también para hacerle comer una gran cantidad de malvaviscos para acabar rápido con sus reservas. Mientras tanto, en el lugar donde se estrelló la nave, Emilia decide salir del vehículo, a pesar de que Owen pide que se detenga, ya que puede claramente ser peligroso. Sin embargo, la mujer le dice que si esto fuera así, lo que hubiese derribado la nave ya hubiera atacado, así que debe de tener algún otro objetivo. Y a pesar de que el hombre sigue pensando de que no es una muy buena idea, la chica sale corriendo hasta que ve llegar a una zona en la que ve un montón de aviones y naves estrelladas. Es ahí cuando ve la misma silueta que llegó a observar en las cámaras, pero esta rápidamente se teletransporta a una rama detrás de ella. Se despiden de Zero y le piden que se adelante con el dron, así claramente este obedece, no sin antes darle de comer unos malvaviscos para el camino, aunque estos prefieren ya mejor evitarlos. Un rato más tarde, Emilia regresa con Owen, el cual estaba preocupado, y él le cuenta de que el equipo de rescate llegará pronto. De camino hacia el continente, el doctor se alegra cuando es notificado con esta misma información. Sin embargo, el prota dice que es una pena. Estas palabras extrañan mucho a Chester hasta que el chico le explica que una vez que llegue allí lo entenderá. En ese instante, la flota aérea llega a la zona, e igual como sucedió con la gran nave, empiezan a ser apredados por las ranas, ayudadas por la pequeña criatura humanoide, la cual está tirando sus brazos y hace chocar a varios de los helicópteros entre sí, derribándolos uno tras otro, hasta que todos se quedan destruidos sin mucho esfuerzo, cosa que sorprende tanto a Owens como a Emilia. Todavía de camino, el prota le pregunta sobre la situación a Zero, y ella le confirma de lo que él le había dicho anteriormente era cierto, y que se trata de Erin. Chester, extrañando su pregunta respecto a ese nombre, el prota le indica de que mire por las cámaras. Al hacerlo, a la lejanía ve a una pequeña silueta humanoide, la cual observa hacia el helicóptero, y mientras tanto las ranas se aproximan a la gran nave derribada, a lo que Owen, preocupado, pide a los soldados que entren en batalla, ya que él también conoce la existencia de Erin, el cual explica que es una persona nativa de este continente. Ella, tras recordar su encuentro con la pequeña criatura, sale corriendo hacia allí. Ya llegando a la zona de destino, el prota y Chester conversan respecto al nativo y atienden una conversación sobre si ya conocían de su existencia. En ese momento, Zero confirma la ubicación de la gran nave y también notifica de que Emilia sigue con vida al verla correr entre los árboles, así que el prota se lo dice al padre de la chica, mientras esta intenta detener a los soldados para que no ataquen a Erin, ya que a él no le gustan las armas. Sin embargo, los soldados no le hacen caso y nada más ven aproximarse a la criatura. Abren fuego claramente contra ella. Esta reacciona esquivando los ataques con gran velocidad, alargando sus extremidades y desarmando a los soldados con estas, hasta que ellos dos disparan un lanzamiento que impacta contra el nativo. Una vez desaparecida la nube de polvo de la explosión, vemos que la criatura sigue intacta y desarma al resto de guardias, así que estos entran en retirada, mientras que por el cielo aparece el helicóptero del prota, el cual capta la atención de Erin, y Zero informa de que están en su mira, a lo que el prota le pregunta a Chester si alguien tiene alguna arma ahí, a lo que el hombre le contesta que evidentemente tiene una, debido a los peligros de la zona. En ese instante, el nativo estira uno de sus brazos en dirección hacia el vehículo, y el prota salta junto al doctor antes de que impacte, destruyendo claramente el helicóptero. El dron, por su suerte, les consigue agarrar en el aire y empieza a acercarlos hasta la zona donde está Emilia, la cual cuenta con los Serin, que son criaturas nativas de Magmel, con un gran poder de naturaleza, y ya se han encontrado 30 especímenes más por el continente. Sin embargo, todos tienen dos cosas en común, las cuales son tener una apariencia relativamente similar a los humanos y tener la misma o una inteligencia superior a la humanidad. Finalmente, padre e hija se reencuentran, mientras el pequeño humanoide se acerca. La mujer explica al doctor de que el Erin no es malo, simplemente que no le gustan las armas, a lo que este le contesta de que ya lo sabe y dice que es mejor de que el prota se encargue de esto. Este poco a poco se acerca al nativo, el cual lo ataca rápidamente, y el prota, viéndolo como un juego, acepta el desafío y ambos empiezan a combatir, esquivando y lanzándose golpes y proyectiles sin cesar, hasta que finalmente el prota, tras ponerse en una posición
ventajosa termina el combate derrotándolo con un último ataque al Eren. Emilia se acerca a la zona recriminándole que la criatura era buena y no era necesario matarla, a lo que este contesta que él no ha hecho tal cosa, y podemos observar cómo el nativo fue derrotado siendo sepultado por una gran montaña de malvaviscos. La pequeña criatura, una vez consigue salir con un par de estos, queda encantado con su sabor, así que él junto a sus ranas se empiezan a comer, sorprendiendo así a todos a su alrededor y a Zero. Decide hacer lo mismo. Finalmente el prota le dice al nativo de que no son enemigos, y este le contesta de que lo único que desean es vivir en paz, así que el chico le promete no volver a acercarse a la zona. Chester se disculpa de nuevo con el prota por los problemas, y al ser la segunda vez que precisan su ayuda, dice que le gustaría hacer algo para agradecérselo. El prota le pide un nuevo helicóptero y cualquier otra cosa que no sea malvaviscos, y al escuchar esto, debido al enorme gusto de los sapos que desarrollaron por este, empiezan claramente a croar, y Zero dice de que los puede entender. Tras esto finaliza la misión con un feliz resultado para todos. Días después el prota junto al dron de Zero están recolectando comida a Magmel, hasta que el aprendiz agarra una zeta medusa. El chico le explica de que es altamente mortal si se come, a lo que ella se asusta y deja caer. Seguidamente él se tumba sobre la hierba y la chica le recrimina diciéndole que están en esta situación por su culpa al malgastar el dinero. Así que cuando esta se vuelve a levantar, observa una brillante luz en lo profundo del bosque y decide ir a revisar. Al llegar a la zona contempla como una pequeña aldea reducida con Bros está frente a él, haciendo que Zero piense en que es espeluznante y que podría haber fantasmas. Así que esta con su dron va a investigar. En ese momento, de entre la maleza, un hombre con un rifle apunta al prota. Un rato más tarde vemos de que está amordazado en lo que parece ser una cafetería, mientras que el hombre, el cual se llama Tabú, rellena unas cajas con balas. En ese momento el prota le pregunta si vive solo, pero no obtiene una sola respuesta, así que observando que en el lugar en el que estaba antiguamente era una cafetería, le pide un café al señor, de nuevo sin respuesta alguna. Tras unos segundos de silencio, Tabú le pregunta qué hace por allí, a lo que el chico le contesta que solo fue a buscar comida, y añade que no quería dañarle a él o entrometerse en su vida. Sin embargo, el cazador lo apunta de nuevo con su rifle, y tras observarlo a través de la mirilla, decide agarrar un cuchillo y acercarse poco a poco. Él, a pesar de la atención de Zero, corta las cuerdas del chico liberándolo. Tras haber cortado las cuerdas, el prota le dice que sería bueno tomar una taza de café, pero al no obtener respuesta decide marcharse, no sin antes observar una foto en la que estaba Tabú junto a una mujer. Este, al darse cuenta de que el chico se había detenido a observar la foto, le ordena claramente que se marche y obedece a Zero, la cual le dice que es muy grosero. Mientras el prota coge unas frutas de forma de ojo y al ponerlos frente a la lente del dron, la chica se asusta mucho, y a pesar de que ella le da bastante asco, él le afirma de que es dulce y también delicioso. Sin embargo, esto a ella le da igual, ya que es bastante perturbador. De nuevo en la cafetería, Tabú observa la foto y recuerda su pasado, en el que le servía cafés a sus clientes mientras que su hija cultivaba el café. De nuevo en la realidad, una criatura ataca al prota, y estos se alegran debido a que la carne de ese monstruo es de muy buena calidad, así que piensa cazarlo para comérselo. Así que utilizando sus poderes, el prota intenta atacar a la bestia. Sin embargo, esta evita el golpe y empieza a correr intentando escapar, así que estos empiezan a perseguirle hasta llegar a un claro en el bosque, y cuando por fin consiguen cortarle el paso, un enorme monstruo emerge por debajo del suelo comiéndose a la pequeña criatura para de nuevo volver a sepultarse bajo tierra. Esto sorprende a Zero y ya pasado el peligro, el chico le explica a su aprendiz que es un monstruo extraño de ver, incluso es la primera vez que él mismo ve uno. Sin embargo, sabe que viven bajo tierra y salen una vez que tienen hambre. Mientras conversan, llegan a una zona llena de tumbas, y cuando se dan cuenta de que es un cementerio, empiezan a investigar un poco sobre la zona hasta llegar a una tumba la cual tiene flores recientes y frescas puestas sobre ella. Sin embargo, al rescate, el prota recibe un tiro muy cerca del pie, el cual no le da por suerte. Resulta ser Tabú, el cual le recuerda de que le ordenó que se marchase, y un silencio rodeó todo el ambiente, solo cortando por el sonido del cargador del hombre preparando otro disparo y otra bala, el cual pasó mucho cerca de la cabeza del prota sin llegar a darle como método de advertencia. Tras esto, el hombre le repite por última vez que se vaya, así que el prota simplemente obedece y sigue andando entre los árboles hasta desaparecer.
Zero, enfadada de nuevo con el comportamiento del hombre, dice que no está bien apuntar a una persona con una arma, pero él le confiesa de que quizás está protegiendo a algo muy preciado para él. De nuevo en la tumba el hombre escucha un poderoso rugido y sin pensarlo dos veces corre hacia esa dirección preparando su arma, hasta que finalmente al salir de entre los árboles llega a una zona despejada en la que observa a través de la mirilla si hay algún posible peligro. Segundos después del suelo emerge dando un gran salto el mismo monstruo que habíamos visto anteriormente, el cual tenía un taladro en la cara, así que Tabú al verlo lo reconoce y recuerda lo que ocurrió el día en que perdió a su querida hija. En este recuerdo la criatura apareció en la aldea y empezó a causar destrucción, así que mientras los aldeanos huían, una niña empezó a llorar y un hombre la ayudó. Sin embargo, por hacer esto casi es devorado por dicha criatura, la cual si no hubiese sido detenida por otro hombre el cual iba armado se hubiese comido al primero. El hombre armado disparó más veces contra la criatura, la cual ahora tenía su atención fijada en él. Sin embargo, las balas parecían no hacerle nada, hasta que de repente un poderoso disparo atraviesa uno de los ojos del monstruo y Tabú aparece. Este se hace responsable de matar a esta bestia y le pide a su compañero de que salga huyendo, pero la bestia con un poderoso golpe derriba un edificio lanzándole enormes troncos de madera encima. En el presente el cazador observa que es el mismo monstruo que la última vez, debido a que le falta uno de sus ojos, así que intenta apuntarle al otro. Sin embargo, su vista empieza a fallar, haciendo así de que falle el tiro. Este disparo alerta al prota, y mientras la criatura se acerca, Tabú vuelve a apuntar en dirección a uno de sus ojos. Sin embargo, es golpeado fuertemente y lanzado contra una piedra. Al ver esto, Zero le dice al prota que deberían ayudar al hombre. Sin embargo, este comenta que no es alguien que parezca querer ayuda, y simplemente se limitan a observar. Así que en ese instante el hombre recibe otro golpe por parte de la criatura mientras recuerda cómo una vez pasado el peligro, él se despertó bajo los troncos, viendo a su alrededor la aldea destruida y el cadáver de su compañero. Al ir en dirección a la cafetería, se llevó la desagradable sorpresa de ver a su hija totalmente muerta, cosa que entristeció profundamente a este hombre. Al ver el medallón de su hija, esto le da fuerza suficiente para levantarse una vez más y seguir enfrentando a la bestia, y mientras esta se acercaba poco a poco hacia él, activando su taladro, el prota con su poder consigue atacarle uno de sus pies, haciendo que resbale y Tabú consiga asestarle un tiro dentro de la boca, el cual atraviesa el cráneo del monstruo matándolo en el acto. Ya de regreso en la cafetería, el prota aparece con intención de que le haga un café. Sin embargo, al ver que parece algo imposible, simplemente se digna devolverle el collar de su hija, el cual perdió durante la pelea. Así que al ver de que el prota es alguien de buen corazón, Tabú decide invitarle una taza, cosa que le alegra mucho a Zero. Día después, cuando ella entra en el despacho del prota, ve que sobre él hay una mujer dándole de comer. Cuando esta pregunta quién es el chico, le contesta que es su nueva secretaria. La mujer le pregunta quién es la pequeña, a lo que él le contesta que es como una mascota, cosa que sorprende mucho a Zero, sobre todo al ver cuánto él se manchó con pudín. Esto puso muy nerviosa e incluso avergonzada a Zero, hasta que de repente se despierta dándose cuenta de que todo había sido solo una pesadilla. Celosa de haber pensado en lo feliz que se veía su maestro, piensa que debería encontrar alguna forma de acercarse más a él y de convertirse por fin en una adulta. Así que mientras este dormía, ella se escapó con dirección a una tienda de ropa, en el que vio un traje adulto que le gusta mucho. Sin embargo, es muy caro, y en ese momento Emilia aparece sorprendiendo a la pequeña. Filtro cesó y la mujer le pregunta por qué no está con el prota, a lo que ella le responde de que hoy es algo privado. Tras escuchar esto se da cuenta de que Zero estaba mirando el traje, así que le pregunta si le gustaría probárselo, y aunque al principio lo niega totalmente, finalmente acepta el probárselo, aunque un poquito a regañadientes. Esta se pone la ropa, sin embargo debido a su baja estatura, el traje le queda bastante grande, a lo que la vendedora se lamenta ya que no tiene más tallas pequeñas, así que poco a poco va probándose diferentes conjuntos, en los cuales ninguno le termina convenciendo. Finalmente al salir de la tienda tiene una conversación en la que Zero dice que quiere parecer más adulta. En ese instante aparece Dyson, el cual las invita a comer pudín, cosa que hace muy feliz a la pequeña, así que tras comer conversan sobre la razón por la cual ambas están reunidas, y le explican que Zero quiere parecer más adulta. Tras escuchar esto, Dyson propone un cambio de peinado yendo a un estilista, en el que tras probar diferentes estilos de cabello ninguno termina convencido, hasta que le pintan
el pelo de color oscuro. Al recordar a la chica de su pesadilla, piensa que al tener el mismo estilo de peinado se ve más adulta que él, y a pesar de que todos coinciden de que se ve mucho más madura, Dayson cuenta de que el único problema que hay es que Zero es muy bajita, así que deciden ir a la tienda de Denden para preguntarle si tiene alguna medicina que aumente la estatura, pero que hay un problema, a lo que Dayson le contesta que si se trata de dinero no importa cuánto valga, ella lo va a pagar, pero el vendedor explica de que no tiene nada que ver con el dinero, sino que está en Magmel, ya que allí hay un árbol que da frutas de crecimiento, y tras enseñarle la fruta en uno de esos libros, comenta de que no sabe si realmente existe, a lo que Emilia propone ir a comprobarlo, cosa que sorprende muchísimo a Denden, ya que le piden a él que los guíe, así que bajo una pequeña amenaza finalmente acepta, pero pregunta cómo piensan ir, a lo que el millonario dice de que él mismo se va a encargar de eso, llevándolos a una enorme piscina, de la cual emerge un enorme helicóptero y sin embargo antes de montarse, Emilia le pregunta a Zero si realmente estará bien de que vayan al nuevo continente sin informar al prota, y esta tras pensarlo un poco dice que sí. Ya en Magmel, Denden está bastante preocupado por los peligros que pueden encontrar, pero Dayson le pregunta si tienen hambre, y unos mayordomos en pocos segundos montan una elegante mesa, acompañada de velas y vino. Ella termina la comida y una pequeña criatura con aspecto de cachorro de león con alas se acerca poco a poco hacia ellos. Esto asusta mucho a Denden, la cual agarra una de sus armas y apunta hacia la criatura, con intención de vengarse con la humillación que tuvo con la tortuga. Desde entonces estuvo entrenando y es hora de mostrar los resultados, así que tras pensar que si derrotaba a la bestia, Emilia lo felicita y se gana su atención, pero otras dudan mucho sobre si dispararon o no. Zero se acerca dándole una zanahoria y un poco más de comida, y le dice que es un animal vegetariano, cosa que sorprende mucho al vendedor. Siguiendo con su viaje y viendo muchas criaturas, finalmente llegan al lugar de la primera fruta, a pesar de que a Denden se le complicase un poco la travesía, y una vez bajo el árbol, Zero le pide a la mujer que se levante, sin embargo no llega a alcanzarla por unos pocos centímetros, así que tras seguir intentándolo finalmente la agarran, pero pierden la estabilidad y caen sobre el vendedor. Para probar que los resultados son positivos y las frutas no son venenosas, Zero obliga a Denden a probarla antes. Al principio parece que no ha pasado nada, sin embargo cuando se pone de pie se da cuenta de que sus piernas son enormemente largas, viendo que pese a que aumentaba el tamaño, esta fruta no era la indicada, ya que en la siguiente, la cual estaba en un pantano, Denden se acerca hasta esta y sin querer se resbala, cayendo y comiéndola sin querer, teniendo como efecto secundario que la cabeza de él se estirase muchísimo, así que deciden probar con otra. Entre todos consiguen que el vendedor vuelva a ser la cobaya del grupo, la cual agrandaba todo el cuerpo haciéndose gigante. Una vez este regresó a la normalidad, empezaron a notar como el suelo temblaba con los pasos de una enorme criatura, la cual era un caracol gigante, el cual ni siquiera reaccionaba ante los tiros de metralleta de dichos mayordomos, a los cuales derribó con sus tentáculos. Todos empiezan a prepararse para combatir contra él, hasta que Denden le dispara con una ballesta y la flecha se parte, enseñándonos que el monstruo era realmente duro. Zero con su dron intenta distraerle, pero el caracol gigante lanza una especie de espora, de las cuales crecen unas plantas que crean unas jaulas a su alrededor, dejándolos atrapados y muy vulnerables. En ese momento es en el que parecía de que el caracol los iba a devorar. El prota aparece de una, dándole un golpe y mandándolo por los aires. Sin embargo, el caracol vuelve a la carga, así que este le pide que salgan de ahí, mientras él se encarga del monstruo. Así que mientras ambos combaten, el resto busca la forma de salir de su jaula de plantas, y dicen que la única opción es volver a tomar las frutas de crecimiento. Denden se niega, sin embargo le obligan. El prota, debido a lo resistente que era el monstruo, no podía derrotarlo, pero en la distancia el vendedor se hizo gigante destruyendo las plantas y comiéndose otra de las frutas, el cual hacía que las piernas creciesen mucho. Le da una poderosa patada al caracol, y a pesar de que este pierde el equilibrio y se cae, pero para rematar le hacen comer la última de las frutas, el cual estiraba la cabeza y con un cabezazo le da la vuelta al caracol, cosa que el prota aprovecha para darle un potente golpe en su punto débil, terminando así el combate. De regreso en casa, Emilia, Dayson y Denden se despiden, mientras que Zero se disculpa con su maestro por haber ido a Magmel sin avisarle, explicándole de que fue porque
porque quería encontrar una cosa que parecía en un libro que tenía el vendedor, por lo que el prota le dice de que se lo dio a él y por supuesto es falso. A pesar de que Zero iba a decirle de lo que escribió en el libro pasó de verdad, él simplemente le dice que la próxima vez que lo lleve con ella, a lo que claramente está aceptando mientras piensa que se divirtieron mucho durante el viaje. Días después el prota está enfrentándose contra una especie de dinosaurio y tras crear una espada con sus poderes acaba con él. Más tarde una pareja le agradece por haber cumplido su encargo y este se despide para ser felicitado por Zero por su buen rendimiento, ya que necesitaban un buen pago, debido a que en la nevera ya solo quedaba salsa de tomate. Tras esto el prota dice que esa noche cenarán bistec, pero su aprendiz le dice de que no es bueno dejarse llevar así que al final terminan decidiendo por cenar croquetas, ya que son buenas y baratas. La conversación es interrumpida por una risa de fondo que sorprende al prota, el cual cuando va a investigar se encuentra un hombre jugando con una serpiente de 2 cabezas, la cual está rodeando al señor y provocándole cosquillas. El prota algo confundido le pregunta qué está haciendo, a lo que este le explica de que estudia la ecología de los seres vivos por la zona, ya que Magmel es un paraje en el que cada día se encuentran criaturas nuevas y desconocidas, y tras informar de que la serpiente no es peligrosa ni agresiva, esta se marcha. Ahí es cuando el hombre se presenta como Roberto, y justo antes de darle la mano se sorprende como una libélula de acero, la cual explica que si son depredadores intentan comérselas. Se hieren la boca debido a la dureza de su cuerpo, el cual es tan duro como el diamante, para seguidamente ver un pez terrestre, el cual explica que evolucionó para poder andar y desarrollar pulmones, mientras el prota y sorprendido hablan sobre que el chico, pese a ser un tanto raro, se nota que es un devoto de los animales. En ese momento Roberto le pide al prota que lo siga, ya que le va a enseñar su lugar favorito. Al llegar allí resulta ser un árbol gigante con nidos colgando de él, y en uno de estos hay 3 polluelos de una ave muy poco habitual, así que el hombre se acerca y les da de comer. En ese momento una criatura parecida a un dinosaurio con cabeza de flor llama la atención de Roberto, el cual se dirige hacia el animal al no saber de qué se trata. Sin embargo rápidamente Zero reacciona deteniéndole cuando este monstruo lanza una especie de gas, mientras el prota crea una flecha para hacer que el animal retroceda, una bola que parece llamar la atención de este, ya que le persigue y un ventilador para despejar el gas. Cuando le pregunta a Roberto si está bien, este está más preocupado por los polluelos. Por otro lado, no muy lejos de allí, 2 hombres llamados DJC y Baby Fat, el cual lleva una cámara, graban un video diciendo el plan de hoy, que es jugar a los dardos, mostrando una especie de roedor atado a un árbol con una diana en el pecho, los cuales entre sí, tras discutir un poco respecto a que no es muy emocionante de ver, debido a que el animal no parece muy aterrador, DJC lanza un dardo matando así al pobre animal. Por otro lado el prota le explica a Roberto qué es lo que sucede cuando inhalas el humo que emite el monstruo que acaban de evitar, el cual crea una alucinación, a lo que el hombre pregunta qué es lo que le lanzó para llamar la atención de la criatura. El prota contesta de que eran semillas de amapola, ya que es una de sus comidas favoritas. Tras esto le siguen explicando que si respiras el gas tendrás alucinaciones sobre cosas que ya no quieres ver y miedos muy profundos del ser humano, y les cuenta que últimamente no está pasando por buenos momentos, ya que está viendo cómo los animalitos de la zona están muriendo crucificados, con la boca llena de piedras e incluso picados en trozos. Una vez terminando el video, DJC y Baby Fat no están muy satisfechos con el resultado, debido a que las víctimas de sus juegos mueren demasiado rápido. En ese momento ven unas aves que le llaman la atención, así que las persiguen hasta llegar al árbol donde claramente está el nido, así que DJC se le ocurre la idea de grabar un video en el que prenden fuego al árbol, ya que eso seguro les daría muchísimas visitas, y tras echarle aceite a los nidos les prenden fuego. A la lejanía Roberto y el prota ven la gran columna de humo, así que corren hacia el lugar, mientras que los 2 youtubers filman cómo arde el árbol minutos después cuando por fin llegan. El árbol ya está completamente calcinado y esto perturba mucho a Roberto al ver que sus queridos polluelos han muerto quemados, y recuerda cuando fue la primera vez que los encontró, cuando su nido había caído, atándolo de nuevo al árbol para que pudieran sobrevivir. En ese momento el prota informa al hombre que el
incendio fue provocado, ya que si el árbol ardió tan rápido, no podría haber sido por causas naturales. Casi que tras de esto, manda a Zero a inspeccionar la zona mientras el hombre se levanta, mientras DJC y Baby Fat hablan de lo peligroso pero emocionante que fue esto, y lo bueno que será la grabación. Roberto sigue lamentándose y Zero encuentra el canal de los pirómanos, para seguidamente encontrarlos por las cercanías. Cuando el prota le informa sobre esto, él le pregunta qué hará, así que víctima de la rabia saca una navaja de su mochila y decide ir a por ellos. Cuando finalmente se encuentran y les pregunta sus razones, ellos intentaron evadir un poco el tema de conversación. Sin embargo, Roberto sigue diciendo de que los descubrieron y que fueron ellos quienes mataron a las pobres aves, y DJC dice de que no hay animales en Magmel, solo monstruos, a lo que Roberto explica de que esos son polluelos que perdieron a su madre y que son muy difíciles que consigan sobrevivir en un entorno así, ya que tienen muchísimos enemigos. Sin embargo, el youtuber sigue justificándose diciendo de que el otro es un enemigo, así que lo que ha sucedido era algo inevitable, para seguidamente intentar hacer sentir horrible al hombre, preguntándole si él come carne, ya que sería hipócrita que defienda a unos animales mientras que él se come a otros, haciendo que así se enfade cada vez más, mientras les dice que no deberían quitar vidas por tontos juegos, a lo que DJC sigue repitiendo con un tono burlón. Poco a poco este argumento va haciendo sentirse peor a Robert, hasta que el youtuber sigue diciendo de que no hay problema si mata a una o dos aves, que es algo bastante fácil que cualquier persona haría, y tras ver que a su lado había un lagarto de aceite, así que decide también prenderle fuego con su mechero, ya que piensa que seguro arderá muy bien. Tras esto el hombre se abalanza sobre DJC, mientras empieza a golpearlo y pedirle que se disculpe con todos. Este realmente asustado le pide ayuda a su compañero, pero en ese instante Roberto saca su navaja y vuelve a exigir que se disculpe, y la tensión empieza a aumentar, hasta que es cortada de golpe cuando el prota les enseña al lagarto intacto, el cual explica de que estos no se queman, y luego asusta a Baby Fat diciendo de que ahora que lo han cocinado, deberían comérselo, a lo que este sale huyendo de terror. Ahora que el youtuber se había quedado solo, Roberto le vuelve a exigir por última vez que se disculpe, mientras se prepara para apuñalarlo, pero justo es detenido por el prota, el cual le dice que no es necesario que se convierta en la misma clase de persona que ellos. Además de que deben huir de allí, ya que se acercan mucho más monstruos. Tras decir esto, a DJC lo atan a una roca, y el prota le dice a Roberto que es el mismo monstruo de planta de antes, y a pesar de que el youtuber les exige que lo suelten, estos simplemente se marchan tras despedirse, mientras que el dron atrae una semilla de amapola cerca de este. Una vez la criatura se acerca a DJC, se ríe de que el monstruo sea tan pequeño. Sin embargo, cuando rocías le hace ver sus mayores miedos, mientras que claramente a la lejanía Roberto y el prota lo observan, y cuando el hombre le pregunta qué estarán viendo el chico, simplemente contesta que todos tenemos cosas que no dan mucho miedo, ya que de regreso en la ciudad Zero le cuenta de que ha subido el video humillando a DJC y a Baby Fat al canal de estos, y este se ha hecho realmente famoso, así que por vergüenza no volverán a salir en público y mucho menos a hacer cosas de este tipo. Roberto le dice que en ese momento pensó de que estaba bien matar, pero gracias a él se dio cuenta de que no está bien hablar tan engreídamente de la vida, y le agradece por su ayuda. Tras esto se marchan mientras el prota conversa con su aprendiz en el helicóptero y le dice de que hoy hay que cenar bistec, a lo que esta atrás le dice de que no debería emocionarse tanto. Él le contesta de que era una broma y que con croquetas estaría bien. La noche siguiente Zero está en la cama teniendo una pesadilla en la que cuando despertaba ella estaba atada de manos y piernas por unos grilletes, y poco a poco desde un largo pasillo se oían unos pasos que se acercaban hasta la celda en la que ella estaba, dejando ver entre los barrotes la cara de un señor mayor, la cual asustaba muchísimo a la chica, y pedía desconsoladamente que se detuviera bajo la mirada de un chico de pelo rojo de más o menos la misma edad. El anciano sacaba un mando con el que al presionar su botón la electrocutaba. Tras esto finalmente se despertaba de verdad en su cama, pero igualmente asustada, ya que no podía quitarse la macabra sonrisa del anciano de la cabeza.
cabeza, cuando de repente escucha el sonido de un golpe y va a investigar a la habitación del prota. Ve que simplemente es que se ha caído de la cama pero sigue durmiendo. Esto la tranquiliza al recordar cómo le tocó la cabeza y tras eso regresa a dormir automáticamente. Por la mañana se da cuenta de que su maestro se ha despertado incluso antes que ella, cosa que suele ser bastante extraño, y piensa de que se acerca literalmente el final del mundo. Tras una pequeña conversación este le dice que debe marcharse a hacer unos recados y la dejará sola todo el día, a lo que ella le pregunta si quiere que le haga el desayuno, pero debido a que el chico tenía prisa le dice que no, y esto preocupa mucho más a Zero. Después de que el prota se marche ve que hay una extraña marca en el calendario, así que decide quedar con sus amigos, debido a que se siente algo molesta ya que el prota nunca le dijo dónde iba. Ellos no ven nada extraño en que se haya levantado temprano y se haya ido sin desayunar, sin embargo Zero le explica de que es realmente algo muy inusual, así que algo literalmente debe estar pasando, ya que él no se levanta temprano por muchos trucos que intente. Tras conversar respecto a qué razones pueden llevar a un hombre a actuar así de precipitado, Zero recuerda que tenía algo escrito en el calendario. Chester dice que puede ser algo relacionado con Shuin, a lo que Emilia le pregunta si ella llegó a conocerlo, pero ella responde de que no, ya que cuando conoció al prota él ya no estaba. Cuando le pregunta cómo conoció al chico, ella se entristece y recuerda la cara del anciano ordenándole atrapar al prota y amenazándola con electrocutarla si no le obedece, así que tras agarrarla por el cuello, empieza a apretar con nula respuesta de parte del chico, más que acariciarle la cabeza y decirle de que ahora todo estará bien, ya que cierta persona le pidió que la encontrara y protegiera. Todos esperaban una respuesta de Zero, sin embargo ella simplemente dijo que la recogió, cosa que sorprende a todos en la mesa. Lo que no sabían es que desde la barra estaban siendo espiados por un encapuchado, el cual estaba transmitiendo las imágenes al anciano, el cual se llamaba Burton. En ese instante un disparo llama la atención de todos y resulta ser el bartender, que no es nada más y nada menos que el mismísimo Tabú. Les pide guardar silencio o marcharse, mientras que desde su base secreta Burton empieza a movilizar a más de sus secuaces encapuchados. Por otro lado, en Magmel el prota llega a la gran casa de madera sobre el árbol en la que vivía junto con Shuin. Ella empieza a limpiar todo y fregando cada rincón, esta hace que finalmente, cuando se detiene a descansar, recuerda la despedida que tuvo con su maestro, cuando le preguntó si volverían a verse. Este le contestó que probablemente no, pero a pesar de esto, debe mantener la promesa de proteger por siempre a Zero. Así que el niño fue hasta una gigantesca base en medio del mar, donde la pequeña estaba recluida. Tras separarse de sus amigos y regresar a la casa, Zero alegremente va a saludar al prota en su despacho, pero queda traumatizada cuando se da cuenta de quien está sentado en la mesa es su maestro, la cual estaba perdiéndose de la casa y empezaba del camino de regreso. De golpe un traumatizante recuerdo pasa por la cabeza de la chica, la cual recuerda las torturas y pruebas que sufrían de pequeña mientras el hombre la saludaba como 05, y antes de que ésta use sus poderes, es atacada por uno de sus secuaces encapuchados del anciano. A pesar de esto, ella enfadada le dice que ese lugar es la silla del maestro, y podemos ver cómo el resto de secuaces se dividen en medio del mercado hacia diversas direcciones. Burton le recuerda de que su auténtico amo es él, y le señala el dispositivo con el que le daba descargas, diciéndole de que es un nuevo modelo y preguntándole si quiere probárselo, a lo que ella le responde de que ya no es más un experimento de nadie, y el anciano le pregunta si podrá decir lo mismo después de ver algo. Es ahí cuando en una gran pantalla se ve a Denden al lado de uno de los encapuchados. Zero le pregunta qué es lo que piensa hacer y Burton le contesta de que todo dependerá de su respuesta, mientras que el vendedor piensa de que ha llegado otro rarito a su tienda. Al ver que no contesta sus preguntas está a punto de echarlo. Tras una pequeña conversación con la pequeña, al no obtener una respuesta por su parte, le dice que se acabó el tiempo y le enseña qué es lo que pasará si no obedece, haciendo estallar a su secuaz dentro de la tienda, matando así automáticamente a Denden, y tras esto volviendo a preguntar quién es su verdadero amo, pero al ver a la joven en shock decide incentivarla de nuevo, mostrándole al resto de sus amigos, los cuales uno tras otro son abordados por el resto de los secuaces y preguntándole una última vez quién es su amo, bajo la amenaza de eliminar al resto de sus seres queridos. Ella responde de que él es su único amo. Todo esto sucede mientras el prota está llegando con su helicóptero a la ciudad. Al llegar a su base le esperaba un video en el cual estaba el anciano. Esto le hace
hace recordar cómo la salvó una vez en la que el anciano quería que ésta se enfrentara contra una de las bestias más peligrosas del nuevo continente para despertar sus poderes. Sin embargo, una vez la chica iba a atacar a la criatura, el prota salió de entre su pelo recibiendo el golpe sin querer. El anciano pidió disculpas por haberla ensuciado la habitación y haberse llevado a la chica. Como venganza le enseña cómo sus amigos están en peligro. El recuerdo de cuando la rescató sigue en el punto en el que Burton le ordena a Zero de que atrape al chico, amenazándola con electrocutarla, pero este con sus poderes consigue destrozar el mando tras arrebatárselo de las manos y golpeándolo fuertemente al hombre, dejándole una gran cicatriz en la cara. En las cámaras se ven como todos y cada uno de sus amigos son asesinados, cuando sus subordinados lo hacen explotar, cosa que perturba al prota, mientras que Burton dice de que todo acaba de empezar, enseñándole que su aprendiz también tiene un collar explosivo, y le dice que estará esperándolo, ya que como él se lo robó todo, ahora cambiaron las tornas. Le avisa que quizás ni siquiera lleva a reencontrarse, y esto hace reaccionar al prota, el cual al girarse se da cuenta de que tiene detrás a un encapuchado, con un insecto explosivo en la cabeza que termina explotando a unos pocos centímetros de él, y tras esto Burton en una furgoneta se marcha de la zona riéndose al ver que su plan se había cumplido. De regreso en la base Burton, este recuerda cómo el prota destruyó todas sus instalaciones y dejó aquella marca en su rostro. Ahora que su experimento estaba de vuelta en su celda, empezó a rememorar todas las pruebas en las que sometió a la pequeña, con las intenciones de activar sus poderes de Lacter, tomando la decisión de utilizar el dolor y la desesperación como desencadenante, ahora que la pequeña estaba sin energías para seguidamente activar su dispositivo y darle una enorme descarga. De regreso al presente, Zero desolada solo quiere volver a estar junto a su maestro y empezaba a preocuparse por si él estaba bien, rezando e intentando hacerse creer a sí misma de que si seguía con vida iría a salvarla. Tras esto le sirven la comida por una pequeña rendija de la pared, así que esta con curiosidad decide asomarse para ver qué hay al otro lado, viendo que hay más chicos de aproximadamente su edad encerrados tras unos barrotes. Ahí es cuando reconoce a Roku, un chico que había visto anteriormente por allí y que está un poco enfadado con ella, ya que dice que siempre recibe un trato muy especial. Cuando ella le pregunta si también es un Lacter, él le contesta de que fue uno en el pasado pero que ya no lo es, y tras el ataque del prota consiguieron escapar, pero los volvieron a capturar claramente, ya que los encontraron debido a que estos vivían en la calle, así que como castigo les quitaron el poder y que nadie puede salvarlos, ni él ni a ella. Pero Zero le contesta que su maestro vendrá a rescatarla, cosa que hace reír claramente al chico. Unos pocos segundos después unos encapuchados vienen para llevárselo. El anciano, el cual está en su despacho, observa a través de las cámaras cómo el prota consiguió escapar del ataque y piensa que todo lo que se avecina será muy divertido. Así se nos muestra cómo el prota se ha podido salvar creando un gran escudo frente a él. A pesar de salir algo magullado, consiguió huir del edificio con el helicóptero y ahora se dirigía a rescatar a su preciada amiga. Tras esto Roku es llevado hasta Burton, el cual le agradece por el maravilloso regalo que le dieron, refiriéndose claramente a sus poderes, y ahora que ya no sirven de nada quiere que se le haga un último favor. Es ahí cuando una gran placa de cristal separa a ambos y de unos dispositivos salen unos insectos que se acaban posando en la cabeza de los jóvenes, aferrándose como un aguijón. Los gritos de dolor asustan a Zero, el cual escuchaba desde su prisión. Ya por la noche el prota llega a la base marítima de Burton, quien se da cuenta de su presencia al ser alertado por las cámaras y se pone en contacto con Zero, enseñándole la forma en la que murió su maestro. Tras ver el video se esfuman las últimas esperanzas que tenía la pequeña, mientras que el anciano esperaba la llegada del prota. Zero llora desconsoladamente recordando todos y cada uno de los momentos que pasó junto a su maestro desde que le rescató, en las misiones, los encargos, y piensa en todo lo que aprendió y disfrutó junto a él. Una vez en la base el prota se infiltra en mucho sigilo hasta que unas enormes tuberías empiezan a caer sobre él, pero por suerte las esquiva, hasta llegar a una sala donde estaban esperando unos encapuchados. En ese momento una pantalla desciende del techo en la que se proyecta un video en directo de Burton, explicándole que sus subordinados tienen el mismo mecanismo de antes, y cuando el prota le pregunta el por qué decidió llevar todo esto a cabo, el viejo le responde que necesitaba tiempo para prepararse, por culpa suya ya que destruyó mucho la última vez que se vieron. Ambos siguen conversando hasta que el anciano le cuenta que ahora es mucho más fuerte, sin embargo esto parece
parece darle igual al prota, el cual le pregunta dónde está su amiga, a lo que Burton le contesta que está en la habitación de al lado. Sin embargo, no necesita saber algo así, pero el prota sigue preguntándolo una y otra vez hasta que acaba con la paciencia del hombre, el cual le ordena a sus súbditos de que acaben con él. Uno tras otro se abalanza con la intención de atraparlo. Sin embargo, debido a sus habilidades los evita a todos, hasta que el viejo hace estallar a uno de sus secuaces, pero el prota consigue evitar la explosión escondiéndose detrás de una columna, y Burton, al darse cuenta de esto, hace que lo rodeen y explotan a 3 de sus lacayos automáticamente, pero se sorprende de mala manera cuando se percata de que consiguió evitar el golpe, tapándose con una de las manos creadas con su poder. Sin embargo, había quedado atrapado debajo de un trozo de pilar, quedando solo con uno de los secuaces vivos, el cual era Roku. El prota, dando un rápido corte con su espada, consigue quitarle el collar, pensando que así detendría la explosión. Sin embargo, Burton le contesta de que ya no era la forma de evitarlo, encendiéndose hacia el insecto en su cabeza, terminando con una gran explosión que hace impactar al prota contra uno de los pilares. Es ahí cuando el anciano entra en la habitación y ve de que el prota está totalmente herido. Sin embargo, este solo se limita a repetir la pregunta de dónde está su amiga, y tras levantarse crea una espada con su poder que va hacia el anciano, el cual de repente atraviesa la pierna del chico con otra espada, revelando de que ahora él también tiene el poder de un Lacter, y ahora que tiene este poder es mucho más fuerte. Tras esto se nos muestra cómo consiguió sus poderes al transferirlos de Roku, para seguidamente matar a su súbdito. También le cuenta al prota que incluso reunió 58 Lacters, que no fue suficiente, así que como es tan fuerte, esto lo hace el oponente perfecto para probar su nuevo poder. Así que tras tener una pequeña conversación en la que mutuamente se desafían para ver quién es más fuerte que el otro, el prota se pone de pie y crea una granada en su mano. Sin embargo, Burton lo detiene recomendándole que tiene el mando que podría activar el explosivo de su amiga, y recordándole de que él había cortado antes lo que tiene muy cerca, y para un novato como él es necesaria una ventaja para que sea justo, encendiendo el botón haciendo explotar el collar del suelo. La explosión asusta a Zero, la cual sigue con vida en su celda, mientras el anciano le dice al prota de que se lo está tomando realmente en serio. Sigue golpeando al joven y tras observar su espada piensa que si la usase acabaría demasiado rápido con esto, y en lo que realmente quiere era disfrutarlo, así que transforma su espada en un bate de púas y empieza a acercarse al prota. Este lo golpea, pero dando en el cinturón de herramientas del chico falla el golpe. Sin embargo, repite el movimiento, esta vez sí, dándole un poderoso impacto, y uno tras otro empieza a barrer el suelo con él. Sin embargo, el prota se fija en la puerta por la que había llegado el anciano, así que aprovechando uno de sus golpes, crea una granada la cual es empujada por el bate hasta llegar al mirador de la celda claramente de Zero, haciéndolo estallar, y es ahí cuando el prota le hace saber a su aprendiz de que sigue vivo, la cual realmente se alegra mucho. Esto enfurece al viejo, el cual vuelve a golpear al prota y lo amenaza con estallar el dispositivo, pero el chico le dice que si lo presiona su venganza no estará completada, ya que su único objetivo es vengarse de él y no de ella. Tras esto le pide a su aprendiz que intente recordar, así que de nuevo transformando su bate en una espada, Burton aprovecha para darle un corte en la espalda. Esto hace que Zero recuerde cuando fue salvada, y como ahora el prota sería su nuevo dueño. Sin embargo, él le dijo de que no le gustaba que lo llamase así, y prefería algo como maestro, para seguidamente presentarse mutuamente, pero debido al nombre de la chica, este le cambió simplemente a Zero, empezando así su nueva vida libre. Burton, viendo de que el prota no hacía nada, le dijo que liberara a su amiga a cambio de que él se arrodillase. Al oír esto, la chica desde la otra habitación recordó cómo se arrodillaba ante el anciano para suplicarle piedad, así que debido a la impotencia de no poder hacer nada y ver a su maestro obligado a hacer eso, y tras recordar cómo él se puso en peligro para salvarla, esta activa su poder enfadándose y liberándose de los grilletes y el dispositivo que la atrapaban para mandar el ataque al dron, deteniendo así el golpe que estaba a punto de dar a Burton. Y tras esto el prota crea una de sus manos gigantes que le golpea al anciano, dejándolo totalmente noqueado y en el piso. Y tras volver a estar junto a su aprendiz, esta se disculpa por todos los problemas ocasionados, y esta le recuerda de que le prometió que la protegería toda su vida, así que le dice que debe marcharse ya que tienen mucha hambre. Sin embargo, desde arriba del observador el anciano de nuevo
Zero. Estando ya de pie dice que todavía no han terminado, y comiéndose una especie de fruta eleva enormemente su poder, pero algo en su cuerpo empieza a fallarle y cae desde el mirador contra el suelo de la celda para seguidamente transformarse en una criatura sin forma, el cual les ataca y ahí empieza un intercambio de golpes, el cual cesa de golpe cuando el prota le corta la cabeza. Sin embargo, la criatura comienza a regenerarse y sigue la pelea, así que mientras el chico esquiva los ataques observa que hay una salida en lo más alto del techo en el que hay un enorme ventilador y le pide a Zero que lo suba hasta el techo con su dron, mientras que ella sale de la base, así que Zero automáticamente obedece, mientras empiezan a elevarse, perseguidos por el monstruo que empieza a trepar por las paredes sin dejar de atacar, y de milagro consiguen atravesar las hélices sin ser cortados, no como el monstruo que termina destrozando el techo, pero a pesar de ello, este no se detiene, y ahora sí juntos empiezan la última pelea contra la criatura, que creando un enorme martillo golpea en dirección hacia el chico, creyendo haber acabado ya con su vida, justo para darse cuenta de que sobre él había dos manos gigantes, los cuales lo aplastan tanto como el resto del edificio contra el suelo, hundiéndose automáticamente bajo el mar, ya en un pequeño bote un poco alejado del lugar de la explosión. Ambos se reúnen muy felices por estar a salvo, mientras el prota piensa que cumplió la promesa que le prometió a Shuin, y al voltearse hacia su aprendiz, ve que está triste debido a la muerte de sus amigos, pero él enseña de que no es así, poniéndole en contacto con estos, donde explican de que tanto Chester como Emilia sobrevivieron debido a las defensas de la nave, mientras que Dyson sobrevivió debido al blindaje de la limusina, y Tabú le dio tiempo de esconderse en el refugio de la tienda, pero Denden simplemente tuvo suerte y sobrevivió a pesar de quedar malherido. Finalmente Zero le pregunta al prota dónde fue el día anterior, a lo que él le contesta de que fue a la casa de Shuin, ya que una vez al año va allí para limpiarla, para finalmente decirle de que algún día los secretos del nuevo continente serán revelados, y que ese día quiere que ella esté junto a él. Una vez ya en casa, ambos recuerdan lo felices que son de tenerse uno con el otro, y así termina esta increíble historia. Y si llegaste a esta parte del video, no te olvides de comentar la palabra secreta que será el prota, y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es sumamente importante. Además, si quieres un saludo en uno de los videos o quieres recomendarme un anime para resumir en el próximo video, sígueme en Instagram, que estará en el link de la descripción y también en el comentario fijado, ya que muy pronto estaré saludando a todos los que me sigan por ahí. Y sin más que decirles, Piña Colada se despide.